Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Aquí estamos con la información siempre precisa, en contexto, explicativa, lo que no vas a encontrar en otros medios de información parlamentaria, a menos que sean especializados, que los hacen estas mismas personas que me acompañan. Está acá, en DTV, donde la palabra de los diputados y diputadas tiene mucho valor. Y valor para ellos, lógicamente, y valor para nosotros, para saber cómo vienen trabajando, aún en pleno verano, un 20 de enero, aún en sesiones extraordinarias y sobre todo cuando se están preparando para una próxima sesión, la primera del año. El día, la fecha, Carito, 26. 26 o 27, está por verse todavía. ¿Todo bien, Caris? Todo bien, acá estamos hasta las 6 de la tarde y para el día de hoy trajimos el tema de la esperada reglamentación de la ley de teletrabajo, una ley muy discutida el año pasado que finalmente se reglamentó hoy a través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial. Vamos a estar repasando cuáles son los aspectos principales que regula esta ley, cuáles fueron los más polémicos y cuándo entra en vigencia, ¿no? Que es lo que todos esperamos. Exactamente, yo lo recuerdo que decía 90 días después de que termine la cuarentena, pero a ver, ¿terminó la cuarentena? Terminó el aislamiento, estamos en distanciamiento. Entonces, bueno, Caro va a traer toda esa información, lo mismo que la reglamentación de algunos puntos importantísimos de la ley y no de otros, porque la ley es extensa y tuvo muchas discusiones y muchos dicen que queriendo trabajar desde casa después de tantos años, pensando qué lindo sería quedarse... Algunos pero no ven la hora de volver a la oficina por todo lo que significa estar en casa y sobre todo cuando no se tienen los mismos accesos y derechos que estando en la oficina en casa y que esta ley viene a corregir, para decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de teletrabajo durante esta tarde con Caro. Hola, Fer Fraquelín. Hola, Karim, ¿todo bien? Muy bien. Me alegro. Y sí. Es un año de elecciones, sí. Un año en el que también, el fines del 2020, hubo un proyecto de ley para suspender las PASO. Ahí está el tema. El tema, digamos, la política lo tiene el tema en discusión. Sí. ¿No? El tema si hay paso, si no hay paso. Paso son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y posteriormente las elecciones nacionales, generales, como ocurren cada 2 años, ¿no? Y en este caso es la renovación parlamentaria, la renovación de la Cámara de Diputados, la renovación del Senado. Esa discusión en el ambiente político. Sí. Los gobernadores lo hablaron con el presidente, algunos gobernadores lo hablaron con algunos ministros. El proyecto que está en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, pero que todavía no está el tema habilitado para tratar en extraordinarias. Pero en el medio, ¿qué es lo que ha ocurrido? La Cámara Nacional Electoral le está pidiendo al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Salud, digamos por el ministro Ginés González García, que los trabajadores, los agentes que en definitiva tienen que llevar adelante todo este proceso electoral, con paso o sin paso. La discusión es política y es en otro ámbito. Pero la Cámara Nacional dice que se haga con las primarias o sin las elecciones primarias y directamente a las generales, es necesario que todo ese personal entre en el plan general estratégico de vacunación COVID-19. Claro, cuando se están vacunando personal esencial de las provincias, sobre todo los que están en la primera línea, médicos, enfermeras y quienes tienen contacto directo con la enfermedad y en una escala de prioridades que son las fuerzas de seguridad y docentes también. Claro, Como en primera instancia es un tema que les estamos preguntando a todos los diputados acerca de las clases y cada provincia cómo está tomando estos protocolos para una presencialidad que desde la cartera de educación ya dijeron que queremos que lo sea en la medida que se pueda y que cada distrito lo considere. Claro, bueno, vamos a estar ampliando un poco este tema porque es un dato, me parece sumamente interesante. La cantidad de agentes que van a trabajar, de personas que trabajan para llevar adelante un proceso electoral en la República Argentina, ¿no? Alcanza por lo menos mínimamente una cifra de 400.000 personas. Dios mío, casi medio millón de personas destinadas a trabajar en el proceso eleccionario. Mirá si será grande, claro, intenso, enorme, y por eso esa intención de algunos miembros del oficialismo, como el diputado Yedelin y de otros también, de la oposición, que en su momento han presentado proyectos para suspender las PASO o hablar de las PASO en definitiva, si es algo que beneficioso o demasiado para cómo se estuvieron aplicando.
por la falta de... Por las PASO está para dirimir entre varios candidatos de una misma fuerza. Y se llega en algunos distritos, no en todos, a que sea un solo candidato, a que se presente, que sea una encuesta enorme nacional sobre las elecciones que se siguen en el mismo año. Pero bueno, más allá de esa cuestión, por eso mismo, el pedido de suspensión tenía que ver por una cuestión de dinero y de pandemia. Claro. Pero de dinero por sobre todo. Pero ¿no? más allá de eso, la Cámara Sí. Nacional Electoral lo que le está diciendo al Ejecutivo es la necesidad de que ingrese toda esta cantidad de personas, toda esta cantidad de agentes del Estado que ingresen a lo que es Bien, el plan de vacunación, sea para las elecciones PASO que están programadas para agosto o directamente para las elecciones generales que van a ser en octubre. Perfecto. Pero lo cierto es que o sea en las dos fechas electorales o directamente una sola, la totalidad del personal ingresa en el plan de vacunación. Perfecto. ¿Qué tal, Claudia Najul? ¿Cómo le va, diputada? Muy buenas tardes. Arrancamos las entrevistas con usted. ¿Cómo anda, Claudia? ¿Qué dice? Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Muy bien, una tarde calurosa acá en Mendoza. Nos imaginamos, ¿está en ciudad, Claudia? ¿En Ciudad de Mendoza? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué Sí, temperatura? sí, ¿Arriba de 32, 33 está? ¿No? Más o menos. Sí, casi 36 estamos. Madre de Dios, ahí estamos, pero es distinto el aire de montaña, es diferente. ¿Cómo viene la cuestión pandemia y vacunación, Claudia? ¿Están con más casos, menos casos? ¿Y cómo está sintiéndose la campaña para hasta ahora los personal de salud? Bueno, la vacunación, la primera etapa ya se completó y se entregó, está distribuida en toda la provincia. Bien. Y bueno, tenemos muy buenos números ya del personal vacunado. La verdad que Mendoza siempre se ha caracterizado por ser una provincia que tiene si no es la más alta, uno de los más altos niveles de vacunación. Ajá. Así que tenemos muy bien organizado desde nuestro vacunatorio central, cómo se distribuye cada departamento. Mendoza es muy extenso, pero sin embargo, bueno, tenemos una red sanitaria pública también muy extensa y muy distribuida en cada departamento, así que hemos podido llegar a todos lados. Están todas distribuidas, casi todas también ya colocadas y empezándose la segunda ronda de los primeros que se vacunaron, ¿no? Está muy bien. En cuanto a la pandemia, ¿tienen más casos? ¿Están en un amesetamiento? Y a propósito le pregunto por el turismo. Estamos con un poco más de casos, estamos alrededor de 140 más o menos casos por día. Uh-huh. Habíamos llegado a tener bastante menos, pero bueno, después de las fiestas, lo que ha pasado en todos lados, estamos observando lamentablemente que hay un poquito más de casos. Pero bueno, siempre Mendoza también se ha caracterizado por mantener todo abierto, claro, bajo estrictos protocolos, y los mendocinos y mendocinas la verdad que son bastante cumplidores. Hemos tomado conciencia que de esto depende de todos, de la responsabilidad individual, de usar los tapabocas, de la limpieza, del distanciamiento, y bueno, eso se está respetando mucho, y por eso, a pesar de tener todo abierto, con protocolos, bueno, estamos manteniendo estos números que son perfectamente manejables, por supuesto, para el sistema de salud, ¿no? Hace muchos años no voy a la ciudad, bellísima ciudad. Bueno, todavía tiene las veredas limpitas, claro que sí, obvio. Las veredas limpitas todavía las siguen encerando, me acuerdo de cómo limpiaban. Yo me acuerdo que mi abuela y mi mamá pasaban los lampazos con querosén. Con querosén, claro, para que quede brillante. Claro, por eso se veían tan brillantes. Sí, se siguen, bueno, hay una costumbre muy arraigada acá de mantener la ciudad muy limpia, y en eso colaboran todos los vecinos. Bien, bien. Sí, absolutamente. Nos alegramos que sea así. Chicos. Qué bien. Claudia Carolina Ramos, buenas tardes. En el día Hola, de Carolina. hoy, ¿qué tal? En el día de hoy, la ANMAT finalmente autorizó la vacuna Sputnik para mayores de 60 años. Quería saber si esto los tranquiliza de algún modo o si siguen teniendo algún tipo de dudas con la vacuna proveniente de Rusia. Bueno, nosotros nos vamos a tranquilizar
cuando venga el ministro, lo estamos esperando desde abril, que él vino la primera vez cuando empezaba la pandemia y la cuarentena y nos dio un pantallazo de las primeras medidas y realmente desde ahí no volvió nunca más, a pesar de que tenemos más de 40 pedidos de informes, de solicitud de que venga él o algún secretario de la Nación, como puede ser Carla Bisotti, que está tan comprometida y metida en el tema de vacunas, para que nos cuenten desde los primeros viajes a Rusia. Nosotros hemos intensificado mucho esa necesidad de que en la Casa de la Democracia, donde están representados todos los partidos políticos de todo el país, donde hay diputadas y diputados de cada rincón de la Argentina, tener la voz oficial, que nos expliquen con claridad, bueno, cómo ha sido toda la negociación con el gobierno ruso y cuál es toda la información científica que ellos por supuesto manejan, pero que no está publicada en revistas oficiales o revistas científicas, donde todos los demás laboratorios sí publican, y por eso, bueno, la necesidad de insistir en que vengan, nos expliquen para llevar tranquilidad, bueno, a toda la Argentina, porque hay una gran esperanza en esta estrategia fundamental que es la vacuna, que va a completarse con las medidas de cuidado, que por supuesto tenemos que seguir, porque tampoco no es magia la vacuna. Ya vemos los problemas que hay, además de producción en todo el mundo para poder acceder. Es un mercado que está altamente demandado, todos los países están teniendo problemas para adquirirla, nosotros también, pero bueno, en ese marco necesitamos certezas y las deben dar las autoridades del Ministerio de Salud, en este caso, cuál es el plan de vacunación, qué otros contratos hay, cuándo van a llegar las otras dosis, cómo se van a distribuir en las provincias. La verdad que tenemos muchas preguntas. ¿Cómo va a seguir el plan de testeo? Porque vuelvo a decir, esto no es magia, hay que seguir testeando, rastreando, aislando. Así que bueno, tenemos muchas inquietudes y nos vamos a quedar tranquilos cuando la gente del Ministerio concurra a la Comisión de Salud y a todos los diputados y vía Diputados TV, toda la Argentina lo pueda ver y nos vamos a sacar todas las dudas. Claudia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Claudia, muy bien, quería hacerle dos consultas, obviamente con el tema de la vacuna. Un coprovinciano suyo, el diputado Ramón, le ha solicitado por nota al presidente de la Cámara, a Sergio Massa, que los diputados nacionales sean considerados trabajadores esenciales y por lo tanto accedan rápidamente a la vacunación. Y además consultarle si usted también aceptaría vacunarse con la vacuna que se conoce, por lo menos que ha llegado a la Argentina hasta este momento, que es la vacuna Sputnik. Bueno, la primera pregunta, hasta que no estén vacunados todo el personal sanitario, yo vengo de la salud, vengo de un hospital público y sé cómo están dando pelea día a día con el virus, cómo está estresados, que no han tenido muchas licencias, sobre todo el personal de los lugares claves, como son las terapias, los laboratorios, que están funcionando a full. Pero no solamente ellos, hasta que no estén vacunados, todos los que son trabajadores esenciales que han permitido que la Argentina siga funcionando, desde las cajeras de los supermercados, las repositoras, las estaciones de servicio, todos los trabajadores esenciales, todo lo que sea, por supuesto, educación. Hasta que no estén todos vacunados, no creo que ningún diputado ni ninguna diputada tenga que tener un privilegio, a no ser que sea edad o que tenga alguna comorbilidad y entre en alguna categoría para vacunarse. Somos igual que todo el mundo y en ese sentido nos tocará cuando le toque a cualquier hijo de vecino. No tiene que haber privilegios para los diputados en este sentido, más en una situación de tanta escasez que hay y tanto problema que están teniendo todos los países y la Argentina no escapa para poder adquirir la cantidad suficiente de vacunas. Claudia, hoy Mendoza es parte de los titulares políticos de los medios nacionales por este Zoom que ha hecho el expresidente Mauricio Macri con Larreta, con Patricia Bullrich, organizado por Omar de Marchi, diputado en
todo lo que se cree, lo que por las palabras de Mauricio Macri, algunas de ellas, voy a leer un titular, me piden que volvamos a poner el país en el camino del respeto a las instituciones. ¿Cómo lo ha tomado el radicalismo, este movimiento y sobre todo en la provincia? Bueno, nosotros somos parte de un frente muy amplio, donde el PRO es uno de los partidos. Quiero decir que en Mendoza Cambiemos es mucho más amplio que Juntos por el Cambio. Tenemos muchas más expresiones dentro de Cambiemos, así que bueno, creo que bienvenido todo el trabajo de todos los que están en el frente. Nosotros tenemos objetivos que nos unen y que nos siguen uniendo, que es la defensa de la República, la lucha contra la corrupción, la división de poderes, más que nunca ahora que vemos esta arremetida de la vicepresidenta sobre el Poder Judicial. Eso nos ha unido, nos unió para formar Juntos por el Cambio y nos sigue uniendo. En algunas cosas podemos disentir, tener distintas opiniones, pero creo que en esos pilares básicos para la República, para la defensa de los intereses de cada uno de nosotros, estamos juntos y vamos a seguir en ese camino, ¿no? ¿Es un lanzamiento de campaña, diputada? ¿Se ve así, como el lanzamiento? No, yo lo vi como una reunión de unos de las partes integrantes de Cambiemos de Mendoza, nada más. Lo que pasa es que es la primera vez que en el año. En este momento que la gente necesita que todos estemos pensando cómo salimos de esto, cómo mejoramos la vida de cada argentino, de cada argentina que está pasando penurias, cómo vuelven los chicos a la escuela. Me parece que está muy alejado el tema de los lanzamientos, ¿no? Eso se verá en los momentos que lleguen, pero no creo que sea oportuno. Lo he visto como una reunión del partido, con los dirigentes nacionales de ellos, ¿no? Pero es la primera vez que Macri y Larreta están juntos últimamente en algo, ¿no? Así como tan... Puede ser. Sí, además recordemos que un diputado de Mendoza, Omar de Marchi, fue ungido el año pasado como vicepresidente de la Cámara. Exactamente. Ni más ni menos. Sí. Diputada, hablando de temas político-electorales, aprovecho para preguntarle cómo le venimos consultando a los diputados que pasan por acá por el tema de las PASO. ¿Usted cree que deberían ser suspendidas y por qué? Bueno, esto merece un gran acuerdo político, como todas las medidas que se deben tomar en esta situación de tanta gravedad que estamos viviendo. Creo que tiene que haber un llamado a todos los partidos políticos y llegar a algún acuerdo, ¿no? Si hay distinta oferta electoral, si hay competencia en los frentes, está bien que se hagan las pasos, pero si hay candidatos únicos y surgen alianzas en los frentes, ahí me parece que se podrían evitar, pero vuelvo a decir, me parece que lo más importante en esto, como en todos los temas que vienen, es el diálogo. La Argentina necesita diálogo permanente de todos, ¿no? Hay que incluir a todos y, por supuesto, en esto tienen que estar los partidos mayoritarios. Claro, Claudia, y los ojos obviamente de la política también están muy focalizados, en la provincia de Mendoza, porque Mendoza es una de las provincias que en este año electoral tiene que renovar a sus senadores nacionales, ¿no? Y digamos que es también una discusión, me parece, desde el punto de vista político interesante, cuando ya hay algunos candidatos circulando, por lo menos algunos nombres. El radicalismo tiene un nombre, ¿no? Y me parece importante, el ex gobernador, hoy diputado nacional, Alfredo Cornejo. Bueno, sí, sin duda Cornejo es un gran referente de la política nacional. Fue uno de los mejores gobernadores o el mejor gobernador que ha tenido la provincia, que logró poner la provincia de pie en muy poco tiempo, habiéndola recibido destruida, devolviéndole los servicios básicos a los mendocinos, que era salud, educación, seguridad. Transformó la justicia. La verdad que ha sido un excelente gobernador y es un excelente dirigente. Y ojalá pueda llegar también al Senado, que será una voz importantísima en ese Senado que además
nosotros debemos desde nuestro espacio político lograr los mayores acuerdos, ampliar lo más posible nuestro espacio, porque lo peor que nos puede pasar es que sigan teniendo esta mayoría que tienen tan abultada en el Senado y que lograran mayoría en diputados. Ahí ya sería directamente una escribanía del Congreso, eso ya lo hemos vivido, no es bueno para nadie, no es bueno para la democracia, y menos en este momento, y menos con un kirchnerismo que sabemos lo que fue cuando estuvo gobernando, donde, bueno, los gobernadores directamente se tenían que arrodillar para conseguir algún beneficio. Bueno, ya sabemos ya tenemos todos experiencia y no queremos volver a eso. Ellos están en una embestida, vuelvo a decir, muy fuerte contra el Poder Judicial, con esas famosas reformas de la justicia, cuando nos enteramos de que quieren armar como tribunales intermedios para sacarle poder a la Corte, que la Corte hay que protegerla porque es nuestra garantía absoluta de justicia. Bueno, la verdad que eso nos preocupa mucho, y en eso hay que estar muy cerca de la gente, hacerles nuestras propuestas para que realmente vean en Juntos por el Cambio una alternativa a esto que estamos viviendo, ¿no? Y que, vuelvo a decir, no es bueno para la democracia nunca esas mayorías absolutas tan grandes, y menos frente al kirchnerismo. Diputada, hablando de educación, lo mencionó recién cuando yo le pregunté si era un lanzamiento esto de la conferencia que brindó el expresidente Macri a Mendoza, y me dijo con todas las cuestiones que hay, y entre ellas menciona lógicamente la cuestión educativa. El ministro Trota desde Mendoza confirmó la intención de presencialidad en los distritos en todo el país, y por supuesto tiene que ver con la vacunación. Son 1 millón de docentes, y tengo entendido que Mendoza adelante incluso el ciclo lectivo. ¿Cómo ustedes como distrito lo están llevando a cabo, esta intencionalidad de presencialidad? ¿Cómo es el protocolo, si es que ya lo dieron a conocer, o el trabajo al respecto? Bueno, esto se está trabajando intensamente. La intención del gobernador es a mediados de febrero empezar ya con los chicos que quedaron desconectados del ciclo escolar. En la Argentina hay más de 1,5 millones de niñas, niños y adolescentes, cifra que ha dado la UNICEF, que han perdido todo contacto con la escolaridad. Esto es una tragedia. Sí. Vamos a tener que trabajar muchísimo. Por suerte en Mendoza hay un sistema digitalizado que hace un seguimiento casi personalizado de cada niño y niña. Se tiene identificado qué niños no concurrieron, y de esa manera van a ser los primeros en ir a buscar. Y por supuesto hay que acondicionar los establecimientos, las medidas de seguridad que necesiten, de limpieza, de espacios, de acuerdo también cómo esté epidemiológicamente cada lugar, será también la mayor cantidad de niños que puedan ir. Pero nosotros desde agosto, en el año pasado, en el Congreso, que veíamos esta tragedia que estaba pasando, porque no es solamente ir a aprender, es sociabilizarte, es todo lo que significa para esos niños, niñas, el aumento de abuso que ha habido, porque un lugar donde se descubre el abuso en los niños y las niñas es en la escuela, y donde se denuncia. Eso ha aumentado terriblemente. La cantidad de niños con depresión, la cantidad de niños que salen y no quieren o han perdido ese contacto con sus amiguitos, sus amiguitas. La verdad que es terrible. Siempre dijimos lo último que había que cerrar eran las escuelas, lo primero que hay que abrir son las escuelas, y en eso me parece que el gobierno está trabajando en Mendoza fuertemente. El ministro anunció que en el presupuesto votamos una cantidad de dinero importante para justamente refaccionar, porque sabemos que los edificios escolares tienen muchísimos problemas a lo largo y ancho de nuestro país. Ojalá ese dinero empiece a llegar, ya debería estar llegando a las provincias, para que en marzo los chicos puedan empezar, la mayoría en todas las provincias. Y diputada, y en cuanto, ¿se sintió el temblor? ¿Lo ha sentido usted? ¿Sí? ¿Se ha sentido? ¿Cómo fue? Terrible. Fuertísimo, fuertísimo. Wow. Nosotros estamos muy cerca de San Juan, y del lugar donde fue es uno de casi en el límite con nuestra provincia. Estamos a 120 kilómetros, o sea que lo sentimos muchísimo. Wow. Es algo terrorífico, realmente da mucho miedo.
y mi acompañamiento, por supuesto, a todas las familias que han perdido sus casas. Nosotros lo hemos vivido muchos terremotos en nuestra provincia y es algo terrible. Se pierde todo y además, bueno, por suerte esta vez, porque hay una cultura sísmica que se va enseñando desde los chicos en la escuela, de cómo protegerse. Por suerte no ha habido ninguna desgracia de ninguna vida, ¿no? Pero bueno, hay muchísima gente que ha perdido todo. Ojalá reciban toda la ayuda para reiniciar sus vidas. Es terrible, realmente es algo de terror. Uno se siente totalmente impotente y bueno, y espera que pase. Fue larguísimo, se sintió realmente muy, muy fuerte. Qué bárbaro, Claudia. Hablas como recordando en otras situaciones también, estando en una provincia al lado de la cordillera. De chica, el 77 que fue de Caucete también. Sí, fue también terrible, me quedó esa experiencia y me acuerdo que hasta dormíamos vestidos y todos al lado de la puerta para salir corriendo. Bueno, esas cosas las hemos vivido acá en Mendoza. Y aparte uno no sabe en qué momento, si bien lógicamente una vez que se declara, empiezan las réplicas y no se sabe hasta cuándo van a durar y cuánto tiempo después van a seguir y demás. Y entonces uno dice, teníamos todo esto de la pandemia y llega el terremoto, que llega en cualquier momento. Si no, preguntémosle a México con su dolor también, con la cuestión sísmica. Y aprovechando la situación de verano y la pregunta es turismo. Uno sueña con viajar desde distintas ciudades del país a la maravillosa provincia de Mendoza. ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Cómo se está desenvolviendo? ¿Que está el valle un poco más cargado que la alta montaña? ¿Hay reservas? ¿Cómo está surgiendo en pleno enero esta situación y en plena pandemia del turismo? Bueno, por suerte, y digo por suerte porque uno de los sectores más afectados en la pandemia, ustedes lo saben, es toda la gente de turismo y todo lo que trabaja a través del turismo, ¿no? Es una industria que da muchísimo trabajo, mano de obra intensiva y bueno, todo lo que se ha visto afectada por este año, por el cierre de los aeropuertos. Nosotros teníamos mucho turismo internacional que venían sobre todo a las bodegas y bueno, todo eso se ha perdido, pero bueno, por suerte hay mucho turismo de los propios mendocinos recorriendo, también de cordobeses, de Buenos Aires, de provincias vecinas que han venido y tenemos bastante turismo, todo lo que es el Valle de Uco, que es precioso, y nuestro sur con San Rafael, Malargüe, bueno, Alvear, que cada lugar tiene un encanto maravilloso, o sea, además son lugares muy espaciosos, que no se dan, digamos, esa cantidad de gente que vemos en otros lugares que se juntan a lo mejor en algún lugar, y por eso también se dan más contagios, ¿no? Acá está más distribuida la gente, entonces por eso creo que también mantenemos ese buen nivel, además de los protocolos, por supuesto, y de los testeos permanentes, y ir aislando, que son las estrategias, vuelvo a decir, no hay otra, un nivel manejable de contagios y bueno, y baja ocupación, sobre todo en las camas de terapia, o sea que la provincia está muy bien desde ese punto de vista y receptiva, por supuesto, a todo el turismo, que tienen lugares maravillosos, porque bueno, mi provincia es hermosa y ahora que están todas las viñas con las uvas para recorrer, son espectaculares los lugares, ¿no? Me encanta. Pues termina cada uno de hablar de su provincia y nosotros vamos inmediatamente con la imaginación allá y el deseo profundo de poder tomarnos un bus o un avión. Invitados. Vamos, que bien la fiesta de la vendimia, que Dios mío, ojalá que pueda, aunque sea hacerse como sea, celebrarse como sea. Sí, se va a hacer este año digital, forma como de una película. Va a ser la primera vez
y bueno, están trabajando los artistas, que de esta manera también se está dando trabajo a este sector también, que está afectadísimo. Bueno. Y bueno, y a toda la industria cinematográfica de la provincia que está en un gran crecimiento, así que creo que bueno, que va a ser otra experiencia, pero que va a sumar en pandemia a poder tener una vendimia, ¿no? Había un impuesto últimamente que al vino, ¿no? Uno de los últimos que se impusieron. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuánto subió? ¿Cómo impactó? Ahí nos subieron las retenciones a la exportación de vino y de mosto, lamentablemente, así como bajaron casi todas las retenciones, incluso a cero, de muchísimos productos industrializados, y lo bien, porque hay que incentivar de todo punto de vista la exportación y la industria. Lamentablemente nosotros hemos reclamado que el presidente revea esta decisión, porque no es una materia prima el vino, es uno de los productos más industrializados, con una cadena de valor y productiva impresionante. Y bueno, esto perjudica a todas las provincias vitivinícolas, a toda la industria, a toda la producción nuestra. Tenía la retención, que nunca son buenas, eran hasta el último decreto que salió el último día del año, de 3 pesos por dólar exportado, y ahora es de 4,5, que al dólar de hoy sería 3,60, es un 20% más. No solo se mantuvieron, sino que se aumentaron las retenciones para el vino y el mosto. Eso hace mucho daño a nuestra industria. Estamos pidiendo por esto. Y estamos pidiendo también, ya que me dan el espacio, porque el gobierno nacional nos ayude con todos los insumos para combatir la Lobesia botrania, que es una plaga que se da en las viñas, que es muy costosa, y que bueno, Mendoza ha avanzado muchísimo en combatirla, pero necesitamos los insumos, que son muy caros, y en eso también hemos pedido, a través de una ley, que se cree el programa de erradicación de la obesia, que en 3 años, como vamos, y si tenemos los insumos, se podría erradicar y luego mantener, digamos, solo un control para donde aparece algún foco, ir a atacarlo directamente. Y eso también le da mucho más valor a nuestros productos. Seguro. Por último, ¿subió el precio por esta suba de las retenciones? No debería, el precio interno, digo. No de lo que se exporta, claro. Todavía no se ve reflejado, pero bueno, es una mala noticia para nuestros productos, para la exportación, y no solo para los que exportan, sino aparte del que exporta está toda la cadena productiva del pequeño productor. Bien. O sea, perjudica a todos. Se entiende. Y nosotros, aceite de oliva se le llevó a cero porque porque justamente se quiere estimular la exportación de productos con valor agregado. Uno de los productos que tiene mayor, vuelvo a decir, valor agregado es el vino, así que ojalá el presidente revea esto, porque es una discriminación hacia todas las provincias vitivinícolas y hacia el producto, ¿no? Perfecto, diputada, le agradecemos mucho su participación y esperemos que, bueno, pronto poder viajar y que sea esa fiesta hermosa de la vendimia, aunque sea en película, en video, lo que fuera, pero que salga muy bien y vamos a estar todos viéndolo. Gracias, diputada, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Con pajaritos y todo. Que yo no sé si era el alerta del teléfono que le entraba mensaje, pero sonaba divino, no importa cómo. Bueno, así teletrabajo, Carito. Teletrabajo. Se acaba de reglamentar en el día de hoy la ley que fue discutida el año pasado en el Congreso. Recordemos, un debate muy intenso en ambas cámaras. Sí. Y se publicó en el día de hoy en el Boletín Oficial el decreto que lleva el número 27/2001, lo estamos viendo en una placa, que reglamenta justamente la ley 27.555 que fue sancionada en el Senado en el mes de octubre. Recordemos que la ley lo que hace es establecer principios generales, ¿no?, de lo que es el teletrabajo, esta nueva modalidad que en realidad ya se venía aplicando, pero que con la pandemia obviamente se extendió mucho más. Y lo que son los aspectos particulares de cada rubro de trabajo van a depender obviamente de las negociaciones colectivas de cada gremio, es decir, de las paritarias. Esto es a grandes rasgos lo que fue el decreto que conocimos en el día de hoy. Pero llamó la atención, y vamos a la siguiente placa, que quedaron nada menos que 8 artículos sin reglamentar.
Cuando quedan sin reglamentar, ¿qué significa? ¿No se aplica en caso de un conflicto gremial, un conflicto con el patrón, con el empleador? ¿No se puede referir a este punto? Bueno, yo creo que no, porque a ver, para que no se aplique un artículo debería haber sido vetado por el Poder Ejecutivo, que no es lo que hizo en esta oportunidad. La ley ya fue promulgada y esto es la reglamentación, es decir, cómo se va a aplicar la ley, los detalles más chiquitos de lo que es la aplicación de la ley. ¿Por qué quedaron sin reglamentar? A mi criterio, porque son cosas muy puntuales que tienen que ver con cada gremio, ¿no? Con cada actividad, con cada rama de la actividad. Porque son muchos en el teletrabajo los que intervienen, claro. Claro, es mucha variedad. Estamos hablando de artículos que tienen que ver, yo acá los enumeré, con el contrato de teletrabajo, los derechos y obligaciones de las partes, la jornada laboral, el tema de la voluntariedad, porque recordemos que esto va a ser voluntario, las capacitaciones, los derechos colectivos, la protección de la información laboral y las prestaciones transnacionales. Esto es cuando un trabajador trabaja para una empresa, por ejemplo, radicada en Argentina, pero lo hace desde otro país. Todos estos aspectos están sin reglamentar, es decir, van a quedar librados a la negociación de cada gremio. Pero vamos a repasar los que sí fueron reglamentados y cómo se van a aplicar, porque como decía antes, la ley establece principios generales, ¿no? Entonces lo que hace la reglamentación es ajustar un poco cómo se van a aplicar estos artículos. Lo que decíamos antes, Karin, ¿cuándo va a entrar en vigencia? La ley establecía que iba a entrar en vigencia 90 días después del fin del aislamiento. En rigor, el aislamiento ya terminó. Estamos en la etapa de distanciamiento. Entonces, ¿cómo se va a subsanar esta situación? El Ministerio de Trabajo va a dictar una resolución, en los próximos días seguramente, donde va a decir cómo se computan esos 90 días. Si ya transcurrieron o si se computan a partir de que termine la pandemia. Bueno, veremos qué es lo que resuelve el Ministerio de Trabajo. Hasta que esa resolución no esté dictada, no va a entrar en vigencia la ley. Y vamos a otros de los aspectos. Por ejemplo, la desconexión digital. Esto es el derecho que tiene el trabajador a desconectarse en las horas que no forman parte de la jornada laboral, lo que sería el periodo de descanso, digamos. Lo que establece la reglamentación es justamente que el trabajador no va a estar obligado a responder mensajes del empleador hasta que inicie su jornada. Es decir, que si el empleador lo intenta comunicar a la mañana y el trabajador su horario es a la tarde, no está obligado a responder esos mensajes. O a las 12 de la noche que te entra un mensaje de trabajo porque tu jefe o superior no puede dormir o simplemente se le ocurrió y uno dice, va a esta hora. Entonces la cabeza te empieza a andar y tal vez la persona lo manda para que ya quede lo primero que veas cuando te despiertes, cosa que tampoco debería ser, pero bueno, sabe que eso sí está reglamentado. Sí, hay que decir que en periodismo esto pasa todo el tiempo. Acá no se para de trabajar nunca. Hay que ver cómo se editores y editores. Exactamente. Igualmente va a haber excepciones. En audiovisual, diga. Va a haber excepciones. Por ejemplo, el tema de los distintos usos horarios, ¿no? Si un horario es diferente en un país que en otro, bueno, eso se va a contemplar, obviamente. Sí. Y también cuando se trate de tareas que sean de algún modo indispensables, ¿no? Desde Correcto. ya. Vamos al siguiente punto, que es algo muy novedoso que estableció la ley, que son las tareas de cuidado. ¿Cuidado de adultos mayores o cuidado de menores? Exactamente. Lo que establece en este caso la reglamentación es que el trabajador tiene que comunicar en qué momento interrumpe la actividad, o sea, a partir de qué hora tiene que dejar de trabajar para poder ejercer esa tarea de cuidado. Sí. Y en caso de que en un determinado franja horaria, por ejemplo, no pueda trabajar, se puede acordar con el empleador la reducción de la jornada laboral. Que correcto. Eso es algo muy bueno. Y otro aspecto muy interesante es que habla de la equidad de género en las tareas de cuidado. Es decir, compromete a los hombres a que también colaboren con las tareas de cuidado y que no recaigan solo en las mujeres. Esto es algo muy interesante que establece la reglamentación. Como dice la publicidad, no me ayudes. Hacé, hagamos. Exactamente, sí. Ese es un aviso, sí. Tal cual. Bueno, eso también muy relevante. Y vamos a otro aspecto que tiene que ver con la reversibilidad. Esto fue algo muy polémico que se discutió acá en el Congreso y tiene que ver con cuando el trabajador
en cualquier momento de la relación contractual decide volver a sus tareas presenciales, tiene el derecho a hacerlo, ¿no? Sí. Lo que tiene que hacer justamente es presentar un pedido fundamentando su decisión y el empleador no puede negarse a este pedido, tiene que concederlo en un plazo breve que no podrá ser mayor a 30 días. Esto es para salvaguardar al empleado que, habiendo anunciado su deseo de trabajar a distancia, en teletrabajo, desde su casa, le permite al empleador poder disponer de ese espacio, de ese edificio, de ese alquiler, de esa oficina, y ahorrarse ese dinero que representaba el empleado en ese lugar de trabajo. Por lo tanto, si el trabajador comenzó su actividad en una oficina y después pide teletrabajo, yo tengo entendido que son para ellos, no para aquellos que pactan desde entrada trabajo en el hogar porque nunca tuvieron un trabajo físico en una oficina. Exactamente, para aquellos que firmaron contrato ya de por sí desde el inicio de teletrabajo, no van a poder volver, entre comillas, trabajar en oficina. La presencialidad. Pero aquellos que sí estaban como presenciales lo van a poder volver a hacer y por eso les da ese lapso de 30 días al empleador para adecuar el establecimiento y que el trabajador pueda retornar. Y vamos a la última placa. Seguimos con los artículos que ya fueron reglamentados. Otro aspecto importante, el tema de la provisión de los elementos de trabajo y la compensación de los gastos. A ver ahí. Recordemos que el empleador está obligado a compensar los gastos. Lo que establece en este caso la reglamentación es que esos gastos no van a ser remunerativos. O sea que no van a sufrir los habituales descuentos que se hacen por obra social, sindicato. Exacto, etcétera. No es parte de tu sueldo que te den una silla, por ejemplo, o que te paguen la conexión a internet, que avísenme a alguien a quién se le están pagando, porque no conozco a nadie que trabajen. La luz, claro, la energía, mucho de lo que uno en verdad está gastando estando en el propio hogar. Bueno, eso uno lo puede pedir y no es parte del sueldo, digamos. No es de esto, usalo para la silla. No, eso corre por otro lado. Son gastos aparte. El tema de la representación sindical. Es decir, un trabajador puede teletrabajar, pero siempre va a tener el derecho a ejercer la tarea sindical, ¿no? En este caso se establece que se tiene que desarrollar en el establecimiento donde antes se realizaban las tareas presenciales. El derecho a la intimidad y la confidencialidad. En este caso, lo que se indica es que si hay algún tipo de control o de inspección, se debe garantizar justamente el derecho a la intimidad, siempre con participación sindical, y esto va a ser a través de auditorías conjuntas, donde haya representación de los sindicatos y de las empresas. Y un último punto que es muy importante también, es que se prohíben incentivos para resignar derechos a la desconexión digital y a las tareas de cuidado. Lo explico en otras palabras. El empleador no puede decir... no puede ofrecer una suma extra de dinero por ejemplo, trabajar en horarios que no te corresponden. No puede decir, por ejemplo, Fernando, vos trabajás, si querés podés trabajar por la mañana y te lo vamos a compensar con una suma extra. Bueno, eso no se puede hacer, no va a haber ese tipo de incentivos, porque es tu derecho a la desconexión digital. Claro. Lo mismo pasa con las tareas de cuidado. No te pueden ofrecer dinero a cambio de resignar cumplir con esas tareas de cuidado. Lo que se abre, bien vos estás señalando, Caro, es un momento en el cual esa relación entre el empleado y el empleador empiezan a, entre las dos partes, a hacer funcionar esta ley de teletrabajo. A partir de ahora está la reglamentación, pero a partir de lo que vos estás señalando, cada empresa, cada trabajador, cada empleador es un mundo. Ahí es donde se tienen que poner de acuerdo entre ellos directamente. Exacto, por eso va a haber que prestar especial atención a cómo se desarrollan las paritarias de este año y qué convenios se firmen. Y bueno, como decía antes, el tema de las horas extra no van a ser consideradas un incentivo. Los derechos preexistentes de los trabajadores van a seguir en pie y se agregan estos nuevos derechos que tienen que ver con la incorporación de la tecnología en el mundo del trabajo. Recuerdo a Pergolini hablando pestes de la ley, diciendo todo lo que iba a interrumpir. Bueno, se entiende que
es todo un trabajo en conjunto, ¿no? Que partir de esta ley, que siempre es para proteger al más vulnerable, se entiende y también se respeta y se busca, y la oposición lo dice todo el tiempo, de respetar los derechos de quienes dan trabajo y a facilitarle las cosas. Esto es como un ordenamiento, en definitiva. De hecho, miraba, y es muy interesante porque ya han publicado muchas universidades estudios que tienen que ver cómo se percibe el teletrabajo. Y en muchos casos hay mucha gente que está muy de acuerdo hasta ahí, hasta que encuentra que se pierde algo muy importante trabajando desde el hogar, que es la socialización, que es lo que permite entender que uno pueda incluso ascender en su puesto o entender la dinámica emocional que se da en un grupo. Son muchas cuestiones que lógicamente la pandemia nos ha mostrado y que esperemos en un futuro podamos tener cierto equilibrio como para que esta ley nos pueda proteger, pero al mismo tiempo tener una industria muy floreciente a través de las máquinas, como lo estamos haciendo ahora. Señores, vamos a cambiar de tema. Ya llegó el diputado Marcelo Casareto. En momentos lo tenemos sentadito aquí en la mesa, pero antes vamos a escuchar qué dice la oposición acerca de las extraordinarias. En este caso, diputado de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, dice lo siguiente. Creo que, y de hecho estamos haciendo fuerza para tratar de empujar y de incorporar en el temario un proyecto de ley de alivio fiscal. En realidad es una compensación, es un bono fiscal para poder compensar el sobrecosto laboral que tiene la región Patagonia, de las regiones más afectadas en este último tiempo, justamente por zona desfavorable. Esa compensación a nosotros lo que nos permite a través de impuestos o de tributos nacionales es por lo menos estar en igualdad de condiciones con otras regiones del país, como puede ser la provincia de Buenos Aires. Corregir esas asimetrías es una deuda pendiente de muchísimos años en la República Argentina, donde tenemos un país macrocefálico en su centro con extremidades raquíticas hacia el norte y hacia el sur de nuestro país, y esas asimetrías atentan contra el desarrollo de nuestro país. Si la agenda pasa por poder detener esa espiral de crecimiento y destrucción de empleo y justamente apostar a la generación de trabajo, creo que ese proyecto, que no implica un costo fiscal importante, de hecho es menos de la mitad de lo que implica en términos de costo fiscal la reforma judicial, podría ser un avance muy importante para la pospandemia, donde la mirada tiene que estar puesta justamente en la recuperación económica. Ahí está, la recuperación económica, lo que todos queremos, deseamos, necesitamos, rogamos, y lógicamente los funcionarios trabajan para eso y diputados del oficialismo defienden la cuestión. ¿Qué dice Casareto? ¿Qué tal, qué tal? Los vine a visitar. ¿Cómo va? Está muy bien. ¿Y que estabas en la provincia hasta hace poco? ¿Viniste? ¿Cómo fue el viaje? Sí, he pasado en Entre Ríos y bueno, ahora vine porque estamos coordinando justamente el temario que se va a tratar en comisiones y en el recinto. Así que por eso vine ayer a Buenos Aires, me quedo un par de días. Un par de días. ¿Podemos adelantar algo del temario? Sí, es un poco lo que se está hablando. Bien. O sea, desde el Frente de Todos se propone renovar el protocolo. De hecho, Sí. se hizo anoche con la firma de la mayoría de los bloques de la oposición, siempre sin la firma de Juntos por el Cambio. Y bueno, y en base a eso se está haciendo la convocatoria a comisiones con la idea de sesionar la semana que viene. Bien, perfecto. Así que hay temas que son más importantes para un sector, otros más importantes para otro, pero básicamente hay un tema que viene, que es importante, que es el tema de los pequeños contribuyentes. Tratar de atender la situación de los monotributistas que crecieron en su facturación y por ahí pasaban al régimen general, pagando más IVA y ganancias. La prórroga venció al 31 de diciembre, el proyecto entró acá el 31 de diciembre, así que en enero lo queremos tratar. ¿El proyecto viene del Ejecutivo? Del Ejecutivo. Perfecto. ¿Y en qué Bien. consiste entonces? Básicamente tiene que ver con que cuando vos te pasás de los niveles de facturación, Sí. la FIP te da de alta de oficio en el régimen general y te da de baja retroactiva en el régimen de monotributo. Por lo tanto, pasaba a pagar mucho más. Por distintas normas se fue suspendiendo ese pase de oficio y ahora venció. Ajá. Por eso hay que tratar esta ley. La idea es, en primer lugar, que todas las escalas de monotributo aumentan 35%, Ajá. que fue lo que se aumentaron las jubilaciones mínimas el año pasado.
Y de acá en adelante, siempre la escala de monotributo se va a actualizar en la misma proporción que se actualizan las jubilaciones mínimas. ¿Cuándo es ese aumento del 35 del Ya, monotributo? cuando tratemos la ley. O sea, Claro. sería a partir del 1 de enero, ¿no? Claro, Por eso la firma ahora estaba planteando que había que reencasillarse para el 20, prorrogó al 30, y bueno, están esperando que tratemos la ley. O sea, Claro. Esto hay es 2 millones y pico de urgencia personas total. que están esperando que tratemos esta ley. Ahora, Nosotros hay- estamos haciendo ahora porque entró el 31 de diciembre, o sea, Claro, por eso el Congreso está... Y el tema ya está habilitado para tratarlo en extraordinarias. Sí, eso entró. ¿Te acuerdas que salió un decreto Sí. el 30 de noviembre? Que yo estaba ahí en la presidencia de la Cámara y leí el decreto con los temas. Así es. Y a los 2 o 3 días salió otro decreto con 2 temas más, ampliatorios, que incluyó ¿Y ley se de espera- pequeños contribuyentes. ¿Se espera que Marco del Pont asista acá a diputados? Puede ser, por eso hay que coordinar bien en la convocatoria de comisión, en este caso irá Presupuesto y Hacienda. Ajá. Ayer hablaba yo con Carlos Heller, que es el presidente de la comisión. Estábamos un poco en esa definición por estas horas, pero entiendo que hay unanimidad de parte de todos los bloques Bien, por lo que yo he bien. hablado, en relación a este tema de pequeños contribuyentes. A ver, yo lo tengo acá. Incorporar cambios al sistema vigente, atenuar los efectos económicos de la pandemia, tope máximo de facturación 2.609.000 pesos. Quienes se hayan excedido en hasta un 25% podrán continuar en el sistema. Quienes pagaron en tiempo y forma durante la pandemia serán recompensados con la exención de la parte impositiva. Así es, o sea, si nos ponemos a analizar toda la ley, Por primero, eso, leo algunas cositas como primero para- se actualiza el valor 35%. Después para adelante se actualiza siempre de acuerdo a las jubilaciones mínimas. Después hay un régimen de premio para los contribuyentes que están al día. Después hay un régimen de un pase transitorio del régimen al régimen general, y hay otro que es un estímulo que, bueno, hay ciertos beneficios que lo tendríamos que leer de la ley. Tal artículo cual. por Después artículo. tengo alguna cosita más, que es lo que trascendió. No habrá baja automática por no pagar 10 meses seguidos. No se excluirá a quienes tienen excesos en consumos o movimientos bancarios. Y bueno, tiene el respaldo de la mayor parte de los bloques. Menos mal que trajimos un contador para que nos explique esto, porque es importantísimo, porque ¿cuánta gente abarca, Marcelo? Sí, son esto? 2,5 millones de personas, Una más o barbaridad de menos. gente. Sí, creo que es muy importante, porque por ahí algunos sectores de la oposición dijeron, no, lo que pasa es que el Fondo Monetario les pide que eliminen el monotributo, cosas por el estilo. No, eso nada que ver, o sea, se mantiene por una decisión de los argentinos. La política económica de nuestro gobierno es la que fija nuestro gobierno, no es la que fija nadie afuera. Tampoco la fija la oposición, para que estemos claros. Sí. No, Marcelo, a ver, en este punto hay acuerdo, ¿no? De todos los bloques, bien lo estaba señalando Karin. Ahora, en el tema del biocombustible, ¿por qué todavía hay es un tema todavía no está habilitado para tratar ahora en extraordinarias? Y es como que no hay un acuerdo para avanzar. Hay distintas visiones. En lo personal, yo coincido, para que lo tengamos en claro, el combustible que echamos en nuestros vehículos tiene un derivado del petróleo y tiene un derivado de soja u otros biocombustibles. Entonces, hay un corte que es qué proporción tiene que tener de biocombustible. Entonces, los que están más vinculados a la actividad del petróleo quieren todo con eso, y los que estamos más vinculados a las provincias que producen productos agrícolas, oleaginosas y demás, queremos que haya una proporción creciente. Entonces, eso está establecido, hay un régimen, el régimen vence en mayo, pero ya se trató en el Senado, ya tiene media sanción la ley y la tendríamos que tratar nosotros. En lo personal yo coincido, el propio presidente de la Cámara, ¿te acuerdas? La última Sí, sesión claro. dijo, la vamos a estar tratando por estas fechas, 19, 20 de enero, así que en eso estamos. Yo coincido, son alrededor de 50 plantas que producen biocombustibles en la Argentina, en Entre Ríos hay, así que nuestro compromiso es que esto salga. Diputado, en marzo se va a estar otorgando el primer aumento por la movilidad jubilatoria aprobada acá en el Congreso. ¿Qué se espera? Y se espera un aumento interesante. Por supuesto, siempre volvemos a lo mismo. O sea, hoy tenemos una jubilación mínima de 19.000 y pico de pesos, pero tengamos en cuenta que tenemos un salario mínimo de 20.000 pesos. ¿Tá? O sea, trabajadores en actividad cobran eso. Entonces, por ahí decimos, y los jubilados, y yo digo, los jubilados y los trabajadores, o sea, un poco lo que hay que discutir es la distribución del ingreso a la Argentina. Entonces, la Argentina vuelve a crecer, va a haber un mejor horizonte para todos. Afortunadamente,
después de la caída de 2018 de Macri, 2019 de Macri, 2020 de la pandemia, el piso fue abril, a partir de mayo empezó una recuperación. Claro. O sea, la actividad industrial ya está por encima de los niveles de febrero. El consumo de energía eléctrica que mide Camesa en el mercado mayorista nos está dando de que estamos en niveles récord de actividad económica e industrial, digamos, por encima de 2011 en algunos niveles, lo cual es muy importante, y la construcción también. Y ahí dentro del temario tenemos para tratar también Sí, claro. 2 o 3 leyes vinculadas al estímulo al sector de la construcción privada, que es lo que va a generar una dinámica importante. Así que, promediando, los aumentos salariales de los trabajadores con el aumento de la recaudación va a dar un buen aumento. Si vos mirás la recaudación, septiembre aumentó sobre la inflación, octubre aumentó sobre la inflación, noviembre, diciembre también. Ya van 4 meses consecutivos de aumento por encima de la inflación. Así que todo lo que dijeron los dirigentes opositores acá y en el recinto, nada se está acreditando. O sea, los salarios están mejorando, la actividad económica está mejorando y la recaudación está mejorando. Eso es lo que nosotros queríamos en cuanto a que los jubilados reciban los beneficios de crecimiento. Pero tampoco lo hay que medir en el primero solamente, esto hay que medirlo, digamos, cuando pase un año, se 2 entiende. años, 3 años. Mientras siga habiendo inflación también. Vamos a seguir estando nosotros acá y vamos a poder mirar año tras año cómo evolucionan los aumentos. Y que no se esté cambiando, ¿no? Las fórmulas. Exactamente. Que siga, digamos, que se Aunque mantenga en Heller el dijo tiempo. una fórmula de transición. Claro. ¿Por qué dijo eso? ¿Le preguntaste? No, bueno, él se refirió en general de transición dentro de todas las reformas que hay que hacer en la Argentina. Una barbaridad. No sé, creo La tributaria. que... Por eso, pero vamos nosotros con un caso, ¿no? A ver. Nosotros tenemos, no ahora y antes, el gobierno anterior, 30-40% de la economía negro. Entonces, gente que no aporta. Recién hablamos de monotributo. Miren el componente de aporte jubilatorio que hace alguien que está en monotributo y son unos pocos cientos de pesos. Sí. Y bueno, entonces vos decís, ¿y por qué la jubilación mínima es 19.000 pesos? Y bueno, pues si alguien aporta 400, 500 pesos por mes, ¿con cuánto cree que se jubile? Claro. O sea, tenemos que hablar de que tiene que crecer la masa de trabajadores que aportan al sistema, que tienen empleo en blanco y hacen un aporte razonable Pero, ¿y qué? que tiene que ver con una proporción de un ingreso de un trabajador. Eso es lo que finalmente te da el haber desjubilado. Ahora, si vos decís, no, a mí no me importa que acá no haya empleo, que todos trabajen en negro, que todos los trabajadores ganen 2 pesos, pero que los jubilados ganen más. ¿Y quién lo va a poner? Imposible. No. Pero, Y si ¿qué el es dinero lo- sale de... ¿Qué es del lo que mismo está lugar. faltando entonces para blanquear mayor cantidad de trabajadores? ¿Faltan incentivos? Digo, porque los costos también de contratación son altos. ¿Qué es lo que está faltando? En este momento lo que falta es lo que se está produciendo, que es la reactivación económica, en primer lugar. O sea, si nosotros tenemos una caída de 10 puntos del PBI, vos decís, y vamos a salir a fiscalizar a cada kiosco si no tiene empleado negro. Es decir, flaco, nos Claro. estamos muriendo, déjenos Claro, que claro. tomemos aire. Bueno, entonces, derivado de la recuperación económica que va a tener la Argentina, bueno, ahí tenemos que ir ajustando los controles. Recién ustedes hablaban de teletrabajo. Nosotros nos parece correcto, digamos, trabajo normal en un establecimiento, teletrabajo remoto, pero el teletrabajo remoto con los derechos de los trabajadores. Vos mencionaste Pergolini. Sí. Después Pergolini se arrepintió, pidió disculpas. Pero al principio el que quería, 3 pibes que estén conectados de la casa, me hagan unos trabajitos y tirarle unos mangos. Que eso no, es Pergolini, freelance. no, Pergolini. Eso es no. freelance. Eso sucede, No. sobre todo con los programadores que están ganando fortuna y lo bien que hacen, tienen un par de trabajos. Y el freelance se sabe, y en algunos, sobre todo en la industria audiovisual también, se conoce y se entiende que cuando se llega a un problema hay una especie de reglamentación que después se verá entre abogados si el empleador no quiere pagar lo que corresponde a ese freelance. Que el freelance trabaja por ese trabajo y es un contrato especial. Él asumía que todos trabajaban así, cosa que no es Por eso, cierto. pero si vos me decís, Karen, mira, una consultora X factura, Claro, está bien, claro. perfecto. Pero no, No, un no. tipo que gana 30 lucas, que gana 40 lucas. No, seguro, O seguro. sea, tiene que tener su encuadramiento laboral, tiene que tener su Seguro, sindicato, seguro. tiene que tener sus horas de trabajo, tiene que tener derecho a la desconexión, le tienen que comprar la computadora. Pues si no, vos la compraste una silla. computadora de 100 lucas
total me trabajás para mí, ¿no? Digamos, el patrón tiene que pagarle esa computadora y darle los recursos. Parece que hay unos colegas que está muy bien, ¿no? Una productora audiovisual de afuera que se está dando ahí computadora. No vamos todos a trabajar ahí. Computadora, silla. Parece. Y bueno, pero acá en Buenos Aires. Pero eso es lo que corresponde. A ver, teletrabajo Ese. frente a un trabajo normal. Vos tenés un establecimiento comercial, industrial, de servicio, lo que fuera, ¿no? Pero bueno, vos tenés que alquilar un local, Seguro, poner instalaciones. Vos te ahorrás todo eso porque ustedes tres van a trabajar desde su casa. Bueno, la empresa está teniendo un ahorro. Ahora, aparte del ahorro que tiene, no tener una estructura de un local físico, además, si vos te toca cobrar 50 lucas, te quiero pagar 30. Claro, Si vos tenés que tener aporte, si no, mirá, tenés un monotributo. No es así. No es así. Pasa. Entonces, aunque se nos enoje las cámaras empresarias o alguno de la oposición dice, hay que cuidar al que da empleo. Sí, hay que cuidar al que da empleo y hay que cuidar al trabajador. Claro. Porque si no, Karin, cuando la Argentina crece, la riqueza se concentra. Cuando la Argentina se achica, la riqueza se concentra. Y cuando vuelve a crecer, sigue concentrada. Y algunos son los voceros de los ricos. ¿Y quién defiende al pueblo trabajador o de jubilados? Y bueno, nosotros nos pusieron acá para que defendamos los que no tienen voz. Yo quiero ver la voz de los poderosos. Agarro el diario A, B, C, los tres más importantes, y son voceros de esos sectores más poderosos. Agarro los prime time de televisión o agarro los programas más importantes y son voceros de los poderosos. Entonces a nosotros dejemos que digamos otra cosa. ¿Qué va a hacer? No, está muy bien. Y que defiendan otro tipo de intereses también, que Para son eso el lo de votaron. mucha gente. Sí, me ocurren muchas preguntas, pero bueno, básicamente, el hecho de defender también al que está dando trabajo es darle una buena estructura impositiva, porque justamente de eso es la queja monumental de aquel que quiere poner un negocio, y ya no estoy hablando del gran empresario, Marcelo, estoy hablando del que quiere poner un negocio. Vamos por de sectores, algo, vamos por sectores, Karin. ¿Qué sector querés decirme vos? Yo te digo, por ejemplo... Pyme, bueno, por ejemplo, no es vamos, pyme, no es campo. un kiosco pyme. Pero vamos campo. Pero Campos me va a tirar contra el campo. No, porque yo te estoy diciendo, el campo, hoy, Sí. ¿qué precios internacionales tiene? Altos, Alto. ¿En qué moneda alto? en dólar. En dólares. Ajá. ¿Y qué salarios paga? No lo sé. Y ¿En qué paga salario salario en pagan? peso. Sí, Entonces entiendo, están pero teniendo los una insumos los renta tiene que comprar en dólar. extraordinaria. ¿Por qué está en contra del campo? No estoy. pero- y me vuelvo loca con ese tema. No estoy el en campo contra de está nadie. en todo, Yo soy de todo. Entre Ríos. Yo lo que te estoy diciendo Pero es por nosotros eso. producimos Pero del hay campo. pequeños productores Pero también vos me del decís, campo. démosle incentivo, bajemos los impuestos. Nunca tuvieron un salario más bajo el campo de lo que tiene hoy en la Argentina. Eso ya no Punto puedo entrar y porque no aparte. sé. Número 2, la Sí. industria. Hay industria que exporta. Entonces, ¿en qué vende? En dólares. El dólar está caro, perfecto. Los salarios que paga, Sí. en pesos. Nunca tuvieron salarios más baratos en dólares de lo que tiene en este momento el Ahora, sector industrial. correctísimo, me Entonces, encanta. si vos escuchás a alguno llorar, es todo mentira, es todo lobby. ¿Está? Segundo Está. lugar, hay industrias que no exportan, pero compiten contra lo importado. Entonces, al tener un dólar alto, ¿qué hay? Hay un dólar alto que protege frente a las importaciones. Entonces, entra poco importado que compita con lo local. Y eso está bien, porque tiene que haber un proceso de sustitución de importaciones. Sí. Pero al haber sustitución de importaciones, necesita importar insumos, Eso. que es importante. Pero los salarios están en pesos. O sea que nunca tuvieron salario más bajo. Perfecto. Ahora vamos, sector comercial y de servicio. Ahí vamos a ver. Comercial y de servicio, que es al público. Ahí, si la actividad económica cayó y la economía nacional cayó un 10%, cayó el nivel de venta de todo el mundo. Entonces la Ese reforma es el impositiva problema. tiene que ir para esa gente, no para el que le entra el dólar y paga en pesos, en Pero y definitiva. por supuesto, si yo Bueno, agarro y escucho y dice, ¿cuál es ¿por qué no me entonces? bajan a mí las retenciones? ¿Y por qué tendríamos que subírtela las retenciones? Porque está Se teniendo quejó recién la mendocina con el vino. un ingreso extraordinario. Que el vino es alimento, no es industrializado. Por eso, claro, está vinculado con la agroindustria. Ahora el gobierno, en los últimos días de diciembre, bajó las retenciones a las economías regionales. En el caso de Entre Ríos, por ejemplo, benefició la miel, el arándano, Lo el del citrus. maíz, ¿qué pasó ahí? ¿Qué crees? ¿Y qué es lo que La pasa? decisión de prohibir la importación, digo. Bueno, la exportación, perdón. El tema está en cómo regular los mercados. Entonces,
Mi colega Fernanda Vallejo dijo 2 o 3 expresiones que algunos lo tomaron para la polémica, pero lo que dijo va en el sentido correcto, no sé bien con qué palabra lo utilizó, pero en definitiva yo tengo maíz, Sí. maíz se consume internamente, ahora hay mayor nivel de producción, Sí. ahora hay un precio internacional elevado, entonces el que produce y toda la cadena comercial, ¿qué prefiere? Exportar en dólares. Y entonces para vender para el mercado interno vende menos cantidad o la vende a más precio, porque dice, si yo lo puedo exportar caro, ¿por qué se lo voy a vender barato en el mercado local? Pero lo que pasa es que acá en el mercado local consume la gente, trabajador y jubilado, con ingreso en pesos, no con ingreso en dólares. Si ellos quieren tener precio en dólares, que paguen salario en dólares también, ¿está? No pueden tener ingreso en dólares Está y bien. pagar Igual en yo pesos. me refería a aquel que no ve un dólar ni que lo puede comprar los 200 y tiene su pequeña Bueno, empresa o su negocio. Yo por me eso, refería a ese, pero no a que en labura el con... tema del maíz, en Sí. definitiva, Sí, sí. con cierre, con cupo, Sí. con una mesa de discusión, Sí. lo que hay que hacer es garantizar, digamos, la cantidad de maíz para abastecer el mercado interno. ¿Por Bien. qué? Porque se consume el maíz y sus derivados, y porque el maíz es insumo para la carne de vaca, para la carne de Correcto. pollo, para la carne de cerdo. Entonces, cuando vos te quejas de la inflación, ¿cuál fue el factor determinante de la inflación en diciembre? Alimento. Y dentro de alimentos, ¿cuál fue el factor determinante? Carne. La carne. ¿Y vos qué querés que hagamos? No. Que el que quiera exportar, exporte y gane lo que quiera ganar. Y bueno, pero entonces no me pida que baje la inflación. Si cuando ponemos una restricción vos decís, no le tocan la renta a este sector. Entonces hay que tocarla Sí. necesariamente para garantizar el abastecimiento interno. En definitiva, Pero al final tiene hay- marcha atrás. ¿Cómo se arregló eso? y yo creo que no hay que enamorarse de las medidas. Yo escucho hablar acá a veces dirigentes de la oposición que están enamorados del liberalismo y hablan de prácticamente de Adam Smith de 2 o 3 siglos para atrás y repiten la misma cantinela. Yo creo que lo que hay que ver son las cantidades. Entonces, sí, bueno, si se garantiza el abastecimiento, no se garantiza, cerramos. No, pero lo vamos a abastecer, perfecto, damos cupo. No, pero vamos a poner más, está bien, sacamos el cupo. Sí. O sea, el gobierno utiliza las herramientas que tiene que utilizar. Y lo otro, no, es solamente un concepto. Y después tenés mesa de enlace igual dirigente político de la oposición. Entonces, mesa de enlace, flechita, dirigente de la oposición. Entonces así es muy difícil. Si Echeverri era presidente de la Rural y era ministro de Macri y ahora está de vuelta en las movilizaciones, evidentemente tiene un interés político. Por eso el gobierno, digamos, ante un sector que conformó una mesa agroindustrial, está teniendo como interlocutor esa mesa agroindustrial y no las entidades de la mesa de enlace, que lo que quieren es un reclamo distinto toda la semana. Primero reclaman y después se ponen a mirar a ver por qué reclaman. Ahora, Marcelo, más allá de lo del campo, que es entendible lo que usted está señalando, ya desde el año pasado, desde Casa de Gobierno, se está hablando de la necesidad de una reforma en lo que tiene que ver con los tributos, ¿no? Una reforma tributaria. ¿Cuándo es el momento de hacerla? Porque este es un año electoral, uno diría, bueno, sería este año también, pero es un año electoral, sabemos que es complicado. Siempre es el momento. Puede ser hoy, la semana que viene. Nosotros, el día jueves pasado, estuvieron en Entre Ríos Martín Guzmán, el ministro de Economía, y Guado de Pedro, el ministro del Interior. Así que en una sala como esta nos reunimos con el gobernador, sus ministros y con todas las entidades representativas del sector productivo. Guzmán mano a mano. Hablaron, la industria, la avicultura, los lácteos, qué sé yo, el sector porcino, cada uno de los sectores, la Unión Industrial de Entre Ríos. Así que se plantearon estos temas de cómo hacer una Argentina federal. Y después, en una actividad muy linda, fuimos a la universidad también. Ajá, ¿a lo Así cual? que en enero a la Universidad Nacional de Entre Ríos, Bien. que es la facultad donde yo estudié. Muy bien. Así que, bueno, ahí lo recibimos a Guzmán, habló con los profesores, con alumnos, respondió preguntas. Horas se quedó, Ah, muy bien. Horas se quedó, planteando todos los temas de la Argentina. Así que los temas impositivos se van discutiendo. Y ahí te lo enlazo con otro de los temas que tenés ahí. Gracias por la lista, Casareto, que nos ayuda. Nos hizo una lista de todo lo... la lista que hiciste para ¿Viste? los proyectos de ¿Qué día la mandé? extraordinario. ¿Qué día la mandé? 30 de noviembre de 2020. No, este hombre está en todo. No No, por eso, produce, 30 de nosotros. noviembre es el primer decreto. El Por segundo eso mismo, decreto. entonces, muchos de los proyectos ya están aprobados, Claro. entonces por eso hizo Pero, todo el y listado después de los para proyectos. abajo, ¿cuál es el segundo?
¿El segundo de qué? El Proyecto 1 de diciembre. tratarse. Los otros dos temas. que están Sí, abajo. es verdad, decreto 967-2020 del 1 de diciembre, proyecto de ley de régimen, sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes y la ley de presupuestos mínimos para la implementación de educación ambiental. Bueno, entonces- Gracias. Acá está, espérate, acá dice Marcelo Casareto. Mira cómo te hacemos propaganda. Esa es la lista de buena fe. Bueno. Sesión puse acá 26-27. Pero por eso lo mandamos la primera semana de enero, digamos, Muy ¿no? bien. Como un repaso de qué es lo que tenemos pendiente. Algunos diputados trabajan así ordenadito, otros, bueno, cada cual No, tiene... todos trabajan. Algunos somos mejores, otros no tanto, pero todos trabajan. ¿Y cómo lo ve a Guzmán recorriendo el país, tomando contacto con la dirigencia política? Es muy bueno, muy bueno. ¿Lo ve con aspiraciones No, o me no? alcanza. Sí, claro, si es ministro de Economía de la Nación Argentina. O sea, habla No, con digo, la otras dirigencia aspiraciones que política. tengan que ver con lo político. Está bien, ¿También? está bien, le corresponde. Guado de Pedro también, Sí, el ministro claro. del Interior. Obvio. Están viajando, nosotros hemos recibido, qué sé yo, a Massa 2 veces en Entre Ríos, recibimos a Meoni, recibimos a Catopodi, recibimos a Giné González García. ¿Va a a haber todos los menos ministros. sesiones que estamos en campaña este año? Yo no estoy, porque tengo mandato 3 años más todavía, así Bueno, que vos, yo tengo que seguir resto, trabajando. Hay muchos... Algunos sí tienen en juego su banca, querrán seguir y Eso tendrán le más. quería preguntar. ¿Qué se juega en estas elecciones para usted? Y como siempre se juega todo. O sea, nosotros estamos en una situación de tener el gobierno con una mayoría amplia, ganamos en primera vuelta, ¿está? La elección anterior Macri le había ganado, pero en segunda vuelta, nosotros ganamos en primera vuelta. Pero tenemos mayoría en el Senado y tenemos primer minoría en diputados, nos falta. O sea que tenemos que ganar. ¿viste? Bueno, perdón, justamente la diputada Najul, que la entrevistábamos antes, decía, está el peligro de que si el Frente de Todos gana con una mayoría holgada, pueda tener mayoría en ambas cámaras y esto se convierte en una escribanía, ¿no? El famoso... Y está el peligro que ganen ellos, porque ellos gobernaron 4 años y fundieron el país. Bien. Ese fue un problema. O sea, lo que nosotros queremos es tener mayoría para poder llevar adelante el plan de gobierno. Vos imagínate, hay que ser infantil, como algún sector de la oposición dice, nosotros queremos venir a sesionar, pero si tales temas entran y tales temas no entran. Muchachos, esto es el Parlamento, acá se discuten todos los temas. Yo no puedo agarrar y decir, saquemos 4 temas, pongamos 3. Vamos a discutir, vos decís, che, tal tema, sí, vamos a discutirlo, el otro. Ahora, después tu problema es juntar la mayoría. O sea, si tenemos quórum y tenemos mayoría. Bien. Pero lo que no se puede hacer es excluir temas. Entonces, si hay que discutir acá reforma judicial, hay que discutirla. Otro día venís y discutimos, o quiero saber tu opinión acerca de la reforma tributaria y de qué manera los impuestos pueden ayudar al contribuyente que quiere armar un negocio, que quiere dar laburo a otros. Eso es lo que me interesaría Bueno, en su ahora momento. vamos a Y te tratar pregunto, lo del sector de la construcción. Está bien. Le vamos a bajar el impuesto a las ganancias, el impuesto ¿Es sobre un bienes tema para personales. ahora? ¿Para el Para 26? ahora, para esta semana. Bien. Entonces, la idea es que Construcción. todo el que invierta en la construcción privada Listo. tenga una baja impositiva en el presente y para el futuro, Fenómeno. 2 años sin pagar bienes personales. Y además, crear un sistema de crédito en el cual los créditos se den por UVA, o sea, UVA toma el que deposita los fondos, pero el que va a tomar el crédito de la familia lo pague por salario, lo pague por la evolución de los salarios. Bien. Lo que pasó con el sistema UVA, que era, digamos, los plazos fijos en UVA y los créditos en UVA. Y la gente cobraba en salario en pesos. Bien. Imposible de pagar. Eso lo queremos cambiar y también está dentro de los temas que tenemos para tratar en extraordinarias. pensé que me decía para la sesión que viene. Gracias, Marcelo Casareto. La que viene la tratamos, No si hablamos querés. del Echagüe Club Paraná, porque si no lo tengo hasta que termino el programa. Y empezamos la pretemporada con Echagüe, Liga Argentina. ¿Ganaron? No, la pretemporada. Ah, la pretemporada. Estamos entrenando. Están entrenando. 37 años consecutivos Una jugando Liga. maravilla, una maravilla. Atenas de Córdoba y Echagüe de Paraná somos los únicos 2 que jugamos todas las ligas nacionales. Una Después cosa de loco. Hermoso. aparecen fantásticos que salen campeones y desaparecen. Algunos dejan de jugar. Ahora nosotros estamos siempre. Ganamos, estamos siempre. perdemos. Como los peronistas. Somos campeones, vamos Eso al sí. descenso, pero siempre estamos. Siempre están. Gracias, diputado. Un Gracias. placer. Gracias, Teresa. A la pausa.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, En DTV. el periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Y los conocemos mejor a los diputados cuando vienen, cuando están acá en el piso con nosotros. Recién pasó el diputado Marcelo Casareto. Si te perdiste la entrevista, puedes ir a nuestras redes y ahí los vas a encontrar seguramente en un despliegue de temas que nos ha adelantado que vamos a tener en la próxima sesión, ¿no, chicos? Sí, dio algunas definiciones, dijo que el proyecto referente al monotributo es una de las prioridades para el oficialismo, para una posible sesión la semana que viene, el día 26 o 27, ya se están ajustando los detalles, y también mencionó el tema de la construcción de obras privadas, incentivos fiscales para este sector, otro proyecto que también impulsa el Frente de Todos, así que se está elaborando ya, va tomando color la agenda parlamentaria de las extraordinarias. Sí. Y además, lo que hizo fue contestar todas las cuestiones o todos los cuestionamientos desde la oposición, y faltó que hable de su equipo de fútbol, ¿no? De ahí de bueno, la localidad de Paraná, ¿no? Exactamente, ¿no? De Chahue, de Paraná. De Chahue. Fíjate, yo me voy, se sienta el diputado y sigue con el programa perfectamente. Sí. Hola, Alejandro Topo Rodríguez, diputado. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme a dialogar esta tarde. Un gusto de saludarles. Usted también tiene como una impronta de manejo. La mayoría de los que les gusta hablar en las sesiones de los diputados tienen un manejo interesante de la locuacidad y de cómo se expresan. Así que, diputado, cuento con eso para esta entrevista si es entretenida. ¿Está bien? Dependerá de mí, de parte de ustedes seguro que lo será. Dependerá de mí hacerlo. Bueno, Alejandro, Consenso Federal es uno de los bloques donde se mira y muy atentamente cuando se busca quórum. Y en este caso acaba de llegar el diputado Casareto y nos contaba de algunas intenciones de incorporar algunos temas. No nos habló nada de reforma judicial. Sí nos habló de cuestiones de monotributo que se están discutiendo ahora para la próxima sesión. ¿Ustedes han participado en alguna de esas discusiones? ¿Están allí atentos a lo que pueda surgir para la labor parlamentaria para saber qué es lo que se va a tratar en sesión? Bueno, no es necesario que haya ninguna discusión porque, como ustedes bien saben, el Poder Ejecutivo es quien fija la agenda parlamentaria en periodos de sesiones extraordinarias y ha habido ya 2 decretos, uno con 25 asuntos y otro con 2 asuntos, lo que totalizan un total de 27 temas, de los cuales algunos ya han sido abordados y aprobados, así que aproximadamente habrá en torno a los 20 temas. Va a haber problemas, sí. Va a haber complicaciones si no se cumple el acuerdo que asumió en el trabajo de labor parlamentaria el 28 de diciembre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y que luego fue ratificado públicamente en la sesión del 29 de diciembre, en el sentido de que el Poder Ejecutivo emitirá un decreto para incorporar urgentemente, y va a ser el 20 de enero, el tratamiento de la prórroga de la ley de biocombustibles, es decir, el régimen de promoción de biocombustibles. Eso no es una exigencia nuestra, ni un pedido que sale de la nada, sino un compromiso, un acuerdo formal del presidente de la Cámara, y confío que pronto tengamos ese decreto, si no va a haber problemas, porque no se puede trabajar, no se podrá trabajar si no hay predecibilidad en los acuerdos mínimos que se hacen. Y especialmente en este tema, que es un tema muy delicado y muy importante para el federalismo argentino. Cuando dice va a haber problemas, Alejandro, ¿a qué se refiere? Que va a haber problemas, porque si el Congreso funciona, tiene que hacerlo sobre la base de pactar, mejor dicho, acordar, como se ha acordado, normas de funcionamiento y luego cumplir los acuerdos. Y va a haber problemas porque este tema ya se aprobó ser tratado sobre tablas el día 30 de noviembre. Por razones de tiempo, se postergó. Pero a mediados de diciembre asumió un nuevo presidente de la Comisión de Energía y Combustibles que dijo que lo que había aprobado el Senado, es decir, por unanimidad, la prórroga del régimen de promoción de biocombustibles, que como ustedes saben genera trabajo y agregado de valor en 10 provincias argentinas. Eso que se aprobó por unanimidad en el Senado, el actual presidente y flamante presidente de la Comisión de Energía y Combustibles dijo que no se iba a tratar por ahora porque había que modificarlo. Bueno, a mí me llama mucho la atención que un diputado diga que va a haber que modificar lo que aprobó por unanimidad el Senado y que, le aseguro, mayoritariamente es un pedido de diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas de casi todo el país. No me extraña que hoy 10 gobernadores, 8 de ellos oficialistas, se lo hayan planteado incluso al presidente de la Nación en el encuentro del Poder Ejecutivo con los 10 gobernadores del Norte Grande. Sí. Y tengo la sensación de que si esto se posterga, hay razones extraparlamentarias y entonces va a haber problemas. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ahora, esta actitud que está teniendo Juntos por el Cambio de no avalar la prórroga de las sesiones virtuales sin conocer de antemano cuáles temas, porque si bien están estos 20 temas que mencionaba antes, bueno, hay que seleccionar cuáles van a tener prioridad. Entonces, esta posición de Juntos por el Cambio, ¿ustedes también consideran que es de algún modo obstruccionista del funcionamiento de la Cámara? No, de ningún modo yo tildaría de obstruccionista. Son posiciones políticas que ellos están teniendo y que seguramente irán conversando con el presidente de la Cámara de Diputados.
Yo lo que advierto es que los acuerdos tienen que cumplirse. Y si bien en nuestro caso interpretamos muy claramente quién tiene derecho a incorporar los temas en la agenda de extraordinaria, que es el Poder Ejecutivo, también sabemos que si hubo un acuerdo, y vuelvo, perdón que insista, pero tiene que ver con la confianza de tratar el tema de biocombustibles en enero, tiene que aparecer el decreto incorporándolo. Lo que otras fuerzas políticas han planteado, tienen el derecho político de hacerlo, y entiendo que dialogando las personas, y especialmente las diputadas y los diputados, se entienden. Entiendo que están haciendo un planteo político legítimo que seguramente irán resolviendo con las autoridades de la Cámara. Pero, Alejandro, ¿dudás en que pueda entrar el decreto para que se incorpore extraordinarias? Porque hasta ahora, y lamento no habérselo preguntado a Casareto recién, pero había como mucha tranquilidad en que iba a entrar, pero ahora estás dudando. Casareto, que es un hombre de mucho trabajo, profesionalismo y trabajo muy intenso, ¿lo mencionó como un tema importante y que iba a ser tratado? No, justo no. No ese puntualmente, bueno. no. No quiero decir que porque no lo haya mencionado no vaya a estar. Por eso. Pero acá hay una suspicacia, es verdad. No lo hizo y fue muy contundente en los temas que se van a tratar. Yo le pregunté al temario y nos dijo estamos viendo, pero después al final del reportaje terminó diciéndonos lo que iba a pasar. Monotributo, obra privada, crédito UVA. Simplemente que como hombre de la provincia de Buenos Aires que soy, llevo siempre claro el lema de don Argentino Luna, cuando hacía referencia a que a veces el poncho no aparece. Y yo sé que la promesa de Massa se hizo un 28 de diciembre, entiendo que fue el Día de los Inocentes, pero como hoy es 20 de enero y el poncho no aparece, me preocupa. Más me preocupa porque cada día que pasa se asienta la sensación de que el proyecto no se va a tratar por razones extra Congreso, es decir, que las industrias petroleras, las empresas petroleras quieren frenar esa discusión y a mí me preocupa. Por lo tanto, si pronto tenemos la ratificación de ese compromiso mediante un decreto presidencial y lo discutimos y lo debatimos, va a ser muy bueno, especialmente al federalismo argentino y también al medio ambiente. Ustedes saben que la obligación de combinar, de cortar, de mezclar biocombustible con el combustible de origen fósil, tiene una razón ambiental fundamental, de peso, que hace que la Argentina además pueda ir cumpliendo lo que no viene cumpliendo, que son las pautas de comportamiento ambiental surgidas del compromiso asumido en el Acuerdo de París. ¿Tendrá que ver con la salida de Nielsen de YPF? No, nada que ver. No tiene un asunto nada que ver con el otro. Bien. Topo, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, ese es uno de los temas que no entró en el, por lo menos por ahora, en el tema del temario de extraordinarias. Otro tema que no entró todavía en el temario de extraordinarias es el tema de las PASO. Hoy tuiteó algunos plantean, al respecto. claro, porque algunos, mismos desde el Frente de Todos, han planteado la necesidad de postergar las PASO. Y ustedes también ya lo han planteado hace tiempo, Topo. Sí, efectivamente. Yo recuerdo además que durante la campaña del anteaño pasado, durante 2019, Roberto Labaña, como nuestro candidato presidencial de Consenso Federal, expresó que las PASO debían ser evaluadas como para que no siguieran hacia adelante, pero que obviamente en medio del proceso electoral de 2019 no convenía ni correspondía hacer un cambio. Por eso, en 2020, nosotros adelantamos nuestra evaluación positiva acerca de una eventual suspensión de las PASO en este año 2021. Hay razones suficientes como para considerar que habría que suspenderlas, pero pusimos una condición que mejora la calidad democrática y que además minimiza el riesgo de contagios y de problemas en medio de la pandemia, que es que haya boleta única de papel. Y presentamos un proyecto el 9 de diciembre, junto con Graciela Camaño, Jorge Salguini, pero también el diputado Enrique Esteves del Partido Socialista y Luis Contigiani también de Santa Fe, para que se incorpore la boleta única papel. Para nosotros sería un gran avance que se suspendan las PASO y que se incorpore la boleta única de papel.
Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe, ¿no? Que tienen esa boleta única? En la provincia de Santa Con muy Fe, buen también resultado. en la provincia de Córdoba. ¿Por qué no sé? ¿Cuál es el punto para el reclamo, para la queja en algo que a todos nos parece sumamente útil? ¿Es el dinero que llega a cada... Una vez me contestaron esto, por eso pregunto. ¿Será el dinero que le llega a cada partido político para la impresión de su propia boleta, lo que no se quiere perder? ¿Por qué entonces no llega boleta única? Sí, Karin, hay varias dimensiones que lo hacen muy aconsejable. Uno, si usted quiere o si vos querés, empecemos por ahí. Y imagínate la cantidad de boletas que vos tenés frente a un cuarto oscuro, no menos de entre 12 y 14 boletas. En este caso tendrías una. Sí. En segundo lugar, eso significa hacia atrás un proceso de ahorro de esfuerzo, recursos, de tiempo de todo tipo. Enorme. Tecnológicos, humanos, de transporte, de disposición de las boletas, de personal, pero también en la tarea posterior a la votación, que es el control, el conteo. Por lo tanto, se reduce, nuestro cálculo es, en el proyecto de ley lo explicitamos, una reducción de no menos del 70% del costo, además del tiempo. Por otro lado, por fuera de lo que significa el ahorro, hay un avance en la calidad del proceso en cuanto a su transparencia y el control. Lo primero que desaparece es el robo de boletas. Nadie tiene ningún incentivo a robar una sola boleta porque se está robando a sí mismo. Claro, y es verdad. En tercer lugar, hace más eficiente el trabajo de los propios fiscales, la fiscalización. De manera que es un sistema probado, eficiente, seguro. Ustedes saben además, porque lo conocen, lo han venido viendo, que en los últimos años comenzó a darse una profunda y científica discusión acerca de la seguridad de los sistemas de voto electrónico, porque se ha constatado que tienen fisuras de seguridad. En el caso de la boleta única papel, el riesgo o la inseguridad es casi cero, está comprobado que es muy confiable. Por lo tanto, nos parece que hay que hacer un avance en ese sentido. Estamos de algún modo condicionando nuestro apoyo a la suspensión de las PASO a que se incorpore la boleta única de papel. Entiendo que esta tarde ha sido un planteo muy firme de los 10 gobernadores del Norte Grande hacia el presidente de la Nación de suspender las PASO, algo que ustedes saben se habló el año pasado. Finalmente quienes tenemos que decidir somos senadores y diputados y esa va a ser nuestra posición. Perfecto. Ahora, diputado, está claro que el reclamo para suspender las PASO tiene que ver con la situación de pandemia y la emergencia sanitaria. Ahora, las PASO como herramienta, ¿qué opinión le merecen? ¿Creen que son un instrumento eficiente? Porque hay muchos distritos donde no se las utiliza directamente. Bueno, en eso prefiero guiarme menos por mi opinión y más por los datos, la experiencia, los datos empíricos. Los datos indican que las PASO no han servido para la selección de candidatos presidenciales y de vicepresidente al interior de una fuerza política, no han sido utilizadas para seleccionar senadores, candidatos a senadores nacionales ni diputados nacionales, tampoco legisladores provinciales, al menos en la provincia de Buenos Aires, y sí han servido de manera acotada en algunos casos para la selección de candidaturas de nivel local o municipal. Por lo tanto, está claro que no sirven como un instrumento de preselección de precandidatos que se convierten en candidatos. En general, ha sido una herramienta que no ha dado resultado en lo que es su esencia. Por lo tanto, a mí me parece razonable reflexionar acerca de su eliminación definitiva. Pero como quizás no sea este el momento de la urgencia de tratar eso, lo mínimo que me parece razonable es suspenderlas este año. ¿Hay diferencias en el bloque de postura frente a la votación de la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, Alejandro? Mire, sobre el tema del Ministerio Público Fiscal, nosotros no nos hemos expedido específicamente, sí sobre la reforma judicial, y nuestro bloque Consenso Federal ha adelantado su rechazo. Ustedes recuerdan también que quienes se expresaron dentro de nuestro interbloque también lo hicieron en el mismo sentido, siendo otros bloques. Algunos diputados y diputadas todavía no se han expresado y creo que lo harán
en el momento en que ellos crean conveniente. Tengo la sensación de que, al igual que el año pasado, el gobierno equivocaría el camino si pretende poner a votación ese tipo de proyectos que no tienen ni consenso social ni consenso en la Cámara de Diputados de la Nación. Y sería además estar leyendo mal la agenda social argentina. La agenda social argentina, la ciudadanía, buena parte de la sociedad pide a gritos, y ha convertido eso en un reclamo hacia el gobierno, crear trabajo, impulsar la producción y dejarse de insistir con proyectos que están hoy instalados de un modo que no generan confianza. Quizás en otro momento, donde el clima de diálogo entre las distintas fuerzas sociales y políticas excluya ese tipo de especulaciones, puedan ser, ojalá, instrumentos razonables para ser analizados. Hoy no hay clima social para forzar ese tipo de tratamiento. El gobierno tiene derecho a hacerlo, por supuesto. Yo creo que no tiene ninguna chance de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Quedó clarísima la respuesta. Topo, quería consultarlo por un tema que también lo hablamos en el bloque anterior con Marcelo Casareto, que tiene que ver con la situación del campo, lo que ha pasado con el maíz, las idas y vueltas, pero la situación en general también, entre la relación entre el poder político y los sectores del campo en la República Argentina, y teniendo en cuenta también su experiencia como ex ministro de Agricultura, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero en definitiva conocedor de una región como es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se puede señalar al respecto? La política argentina, y especialmente quienes tienen o tenemos responsabilidades de gobierno, tenemos que hermanarnos con el campo. Repito, hermanarnos con el campo. El campo significa decenas de miles de pequeños y medianos productores a lo largo y a lo ancho de la Argentina. El 80-85% de los productores del campo son pequeños productores, chacareros, que tienen la obsesión de invertir para producir. Después, si algún sector político, generalmente minoritario, tiene en el ojo alguna bronca del pasado que quiere desquitársela haciendo algún tipo de maldad o generando algún tipo de suspicacia, que lo haga como ejercicio de la literatura, que escriba artículos criticando, que no use los instrumentos de política pública para hacerlo, porque se pierde tiempo y se pasa vergüenza. ¿O no es una vergüenza que el gobierno nacional haya decidido primero bloquear y cortar las exportaciones de maíz y después a los 7 días tener que volver para atrás? No solo es una pérdida de tiempo, sino que es una vergüenza en un tiempo en el que se necesita de quienes gobiernan racionalidad, serenidad, predecibilidad. Lo mismo hicieron con Vicentín, terminaron sacando después un decreto, anulando todo lo actuado. ¿A quién se le ocurre esas cosas? ¿Quiénes son los que deciden esas cosas? ¿Sintonizados con qué realidad? Si hay que tener políticas como corresponde, que garanticen el consumo interno, el consumo popular a precios justos y también la exportación, hay instrumentos modernos para lograrlo. Estar queriendo mojarle la oreja al campo es infantil y es indeseable para las necesidades que hoy tiene la Argentina. El campo argentino tiene una enorme potencialidad para seguir aportando a la generación de trabajo, al agregado de valor, a las exportaciones y también, si se ponen las políticas que corresponden, a contribuir a mejor calidad y precios de alimentos en la República Argentina. Ahora, si vuelven a las andadas, como nos pasó en Argentina entre 2013 y 2015, no solo que no se mejora económicamente, sino que además van a terminar como se terminó en 2013 y 2015, perdiendo las elecciones. Son políticas antipopulares las que llevan adelante. Y a mí me parece que hay, en la enorme mayoría de los productores agropecuarios y en la enorme mayoría de quienes deciden políticas en la Argentina, una conciencia bien clara de que esto debe ser así. Pero algo pasa en algún momento que se cruzan las decisiones indeseables y se imponen como decisiones de la agenda, y después recular es costoso y es una vergüenza.
Bueno, de hecho, uno de los puntos de la entrevista recién con el diputado Casareto fue ese, el campo y la posición de están ganando en dólares, tienen los sueldos más bajos del país, si se permite esta especulación o este accionar sin pensar en los precios internos, sube la carne, hay inflación y después ¿a quién le van a cantar? En ese pensamiento. Soy muy respetuoso de las opiniones de todos los diputados. Lamentablemente no pude escuchar, me hubiera interesado mucho, porque siempre es interesante las opiniones de Casareto, así que yo no podría opinar sobre las opiniones de él. Sí, quiero compartir con ustedes algunos ejemplos. A ver. El precio del trigo incide en un 10% en el precio final del pan. El 90% del precio del pan está constituido por los salarios, por el combustible, por el fondo de comercio, por el alquiler del local, por los gastos tributarios, etcétera, etcétera. Así que si a alguien se le ocurriese, por ejemplo, hacer lo mismo que hizo con el maíz, con el trigo, no cambiaría el precio del pan. Para bajar la inflación en la Argentina y para tener razonables precios en los alimentos, hay que tener una política integral de mejoramiento de la inversión, baja tributaria y acompañamiento de las variables económicas con más producción. Usted podrá tener toda la obsesión que quiera con toquetear los precios de los alimentos, fijando de manera arbitraria alguna restricción en uno o dos productos. No va a lograr nada, porque aquí hay un problema más estructural, que es el alza sostenida del nivel general de precios del conjunto de los precios de la economía. Claro. Volvamos. Usted toca la exportación de carne. ¿Y qué pasa con el precio del combustible? ¿La carne que va en bicicleta? ¿Usted porque corta la exportación de carne va a bajar el precio de la carne? ¿Va en bicicleta? ¿Qué va a hacer al cortar el precio de la exportación de carne? ¿Le va a bajar el sueldo al carnicero? No. ¿Le va a bajar la energía eléctrica, la luz, el alquiler? No. Entendamos que es un problema integral. Y nunca ningún gobierno pudo resolver la ecuación virtuosa que hay que encontrar, que es calidad y buen precio, justicia social en los alimentos para el consumo popular. Bien. Y también capacidad para exportar. No son incompatibles. Correcto, correctísimo. Diputado, sí, una última puede Dale, ser. ¿cómo no? Lo llevo al plano más político. Ay, que no se corte. El espacio se Porque apareció una leyendita ahí. Ahí estamos. Ahí está. Todavía estamos, ¿no? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bien. El espacio Consenso Federal surgió más que nada con las elecciones de 2019, con la candidatura de Roberto Labaña, emergió como esta especie de tercera vía y quería saber cómo se están preparando, si es que se están preparando para competir en las elecciones de medio término de este año, en un contexto donde siempre está presente la polarización electoral. ¿Cómo se está trabajando para fortalecer el espacio de Consenso Federal? Bueno, no sería responsable de nuestra parte hoy estar dedicando tiempo a la preparación electoral. La Argentina necesita que nosotros estemos intensamente dedicados a las funciones que estamos dedicando, pero entiendo, valoro y además me interesa su reflexión. Sí, tenemos la decisión de volver a presentar una alternativa política electoral por fuera de lo que son las dos grandes fuerzas políticas, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Nosotros no formamos parte de ninguno de los dos grandes conglomerados y vamos a presentar una propuesta a la manera en que lo hicimos en el 2019, también en 2021 en las instancias de elecciones legislativas. Esa propuesta que vamos a presentar, ojalá en todas las provincias, va a tener como eje el federalismo, la necesidad de trabajar por la producción argentina y la creación de trabajo. Roberto Labaña ha venido planteando con mucho detalle y mucha sensatez propuestas nuevas, adecuadas a los desafíos de estos tiempos, y también nosotros en la actividad legislativa hemos presentado propuestas sobre todas las áreas de política pública, así que las vamos a recuperar y las vamos a compartir con la ciudadanía para ofrecer, sí, Carolina, como usted pregunta, una alternativa como tercera vía o como se le llame, que va a ser Consenso Federal. Gracias, diputado. Ha sido usted muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Que siga muy bien.
Quedó clarísima la respuesta de si no se incorpora la ley de biocombustibles va a haber problemas. Y uno interpreta qué clase de problemas. El apoyo del bloque a ciertas leyes que necesita sí o sí tener el oficialismo. Eso lo interpreté yo. ¿Interpretaron igual? No, y además que se romperían acuerdos mínimos. Acuerdos mínimos de convivencia política, que es la confianza. Bien. Porque si una autoridad como el presidente de la Cámara a los diputados les dice vamos a tratar en la primera sesión este proyecto de prórroga de biodiesel que viene con la sanción por unanimidad del Senado Nacional, claro. Falta simplemente el trámite, porque el proyecto ya está en la Cámara de Diputados, falta el trámite importante que es la habilitación por parte del Poder Ejecutivo, porque estamos en periodo de sesiones extraordinarias, y llegamos al día 20 y todavía no está, y pensando en una sesión para el día 27, genera sospechas. Cuando uno ve por qué se traba, y es lo que dice el diputado Rodríguez, por qué se traba esta situación, y está marcando que hay situaciones ajenas al Congreso, al Parlamento. Ajenas hasta a la política. Uno dice que entonces, ¿qué es? ¿El Poder Ejecutivo? El judicial no, si no tiene que ver vendría en por esto. el lado de la política, el proyecto no habría tenido una unanimidad en el Senado de la Nación. En labor parlamentaria fue ese acuerdo que se hizo el 26 de diciembre, ¿no? Ale, me dijiste recién bien, estoy hablando a mi productor. 28 de diciembre, claro, porque lo relacionado con el Día de los Inocentes. Así que esperemos, porque hasta hace 2 minutos, forma me parece figurada, que hay ¿no? una fuerte presión. Iba derecho. Hay fuerte presión de los sectores petroleros. Exactamente, que es lo que nos dio a entender. Bueno. Que se quieren meter en el Congreso. Capítulo abierto, la cosa ahí, ¿no? Sí, iba a coincidir con Fer. El diputado habló del lobby de las petroleras. Además, recordemos que el proyecto había sido votado para tratarse sobre tablas en una de las últimas sesiones del año, como también recordaba el diputado Rodríguez, y al final, por cuestiones de tiempo, se pospuso y quedó ahí en el limbo, digamos. Pero claramente lo que expresaba recién el legislador es que se trata de cuestiones ajenas al Congreso. Ya no depende de las buenas intenciones del oficialismo y de diputados de otros bloques, sino de la voluntad política de gobernadores y el lobby también siempre presente del sector petrolero. Claro, por eso hace unos días hablábamos con Caro y con Pato Méndez, también un tema que está circulando en los borradores en Casa de Gobierno de una nueva ley o una modificación a la ley de hidrocarburos. ¿Y qué es lo que decíamos? Que la ley de hidrocarburos, cada vez que se discutió la ley o una modificación de la misma, ha generado muchas especulaciones y ha sido un debate cruzado por muchos intereses. Claro, especulaciones por intereses de privado, exactamente. Bueno, vamos a otro tema. El año que viene tenemos elecciones. Este año. Chicos, me quedé en el 2020, necesito más vacaciones. Este año tenemos elecciones legislativas. Todavía, mientras tanto, se está discutiendo la situación de las PASO, que de hecho el diputado Rodríguez también habló del tema, pero sí o sí tenemos que votar un nuevo periodo para los legisladores. Pero está la pandemia. Y entonces se cuela el tema de vacunación en esta cuestión. Por eso decíamos que por un lado la política discute el tema, ¿no? Están los proyectos en el Congreso, está la discusión con los gobernadores, con el propio presidente Alberto Fernández, están los planteos de cada uno de los diputados, cada uno de los senadores, pero mientras tanto la Cámara Nacional Electoral le dice al gobierno y principalmente al ministro Ginés González García, la gente destinada al operativo elecciones, con paso o sin paso, pero con las elecciones generales, necesitan entrar en lo que sería el plan estratégico de vacunación COVID-19. Vamos a ver alguna placa que tiene que ver con algunos datos de lo que estamos planteando. La Cámara Nacional Electoral le requirió al Ministerio de Salud esta posibilidad, esta presentación. Son 400.000 los agentes que intervendrán en el proceso electoral que se va a llevar a cabo en este año 2020, Cuando se dice agentes 2021 en la República Argentina. Seguridad, administrativo, los que ya manipulan las enseguida boletas. lo aclaramos. Cuando se dicen 400.000 agentes, quiere decir que están destinados en la Justicia Nacional Electoral, el Comando General Electoral,
el Correo Oficial, la Casa de la Moneda, la Dirección Nacional Electoral, autoridades de mesa y fiscales de las agrupaciones políticas. Claro. Ahí conforman las 400.000 personas. Según la Cámara Nacional Electoral, van a cumplir, claro, tareas presenciales en cada una de las escuelas y además se van a desplazar. Se van a ir desplazar a lo largo y a lo ancho de la República Argentina y en cada uno de los distritos. Un dato también me parece importante tener en cuenta: las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, serán el próximo 8 de agosto y las elecciones legislativas el 24 de octubre. Esas son las fechas. Si la política avanza y resuelve, a lo mejor el 8 de agosto se suspenden, ¿no? Si se suspenden las PASO. Pero el 24 de octubre hay elecciones. Vos decías la cantidad de gente y por secciones. La Justicia Nacional Electoral tiene 3.350 agentes. Los delegados de la Justicia Nacional Electoral, que son los que también son los delegados que están a lo largo y a lo ancho del país, 20.000 agentes. El personal del Correo Oficial son 35.000. El personal de la Casa de la Moneda, que son los que tienen que hacer la impresión de los padrones electorales, son 100 personas. El personal permanente y transitorio de la Dirección Nacional Electoral es otro número importante. Las autoridades de mesa hay 300.000 y fiscales de agrupaciones políticas no hay un número determinado, pero uno supone que si hay autoridades de mesa 300.000, que son para cada una de las mesas, 3 fiscales por mesa de los partidos políticos serían 900.000 personas más. Uno piensa qué manera de propagar enfermedades teníamos antes del barbijo, ¿no? Es verdad, porque ese tipo de cuestiones, de movimientos tan inmensos, masivos de gente. Y estamos en donde en el uno momento... donde puso, ¿viste cuando uno va y ve en el padrón a ver dónde estoy? El dedo, millones de dedos pasaron por eso. Mirá en qué te ubica también, ¿no? Y por qué la necesidad imperiosa de proteger a toda esta gente, a todos nosotros en definitiva, vacunando a quienes están llevando a cabo el proceso. Por eso ahí está el planteo que hizo la Cámara Nacional Electoral por intermedio de su presidente, Santiago Corcuera, que le envió una nota en las últimas horas al ministro Ginés González García. Y mientras tanto, en paralelo, está esta discusión que lo hablábamos con el diputado Rodríguez y con otros diputados nacionales sobre la necesidad o no de suspender las PASO o la necesidad o no que haya PASO en la República Argentina. Yo creo que, a ver, si están planteadas las PASO para agosto, evidentemente la Cámara Electoral ya tiene que empezar a organizar todo. Por eso es que con tanta antelación está enviando esta nota al Ministerio de Salud, que supongo deberá dar alguna respuesta, porque quizá de esto dependa cómo se va a dar la organización, si va a haber menos cantidad de agentes involucrados. Es decir, esto necesitaría tener una respuesta en lo inmediato, ¿no? Claro. Bueno, por eso mismo era la intencionalidad de suspenderlas a fin del año pasado, cuando en realidad era en octubre que aparecieron los primeros indicios, ¿no? Después la presentación del diputado Yedlin, pero ya se venía hablando y muchos decían, pero falta un montón, todavía se está no hay vacuna, pero se está discutiendo que la va a haber. Pero claro, un proceso tan grande empieza con muchos meses de anticipación. Por eso era la intencionalidad de suspenderlas por cuestiones de pandemia y por cuestiones de dinero. Y ahora, la mayoría que te dice de los diputados que estamos entrevistando, y no es conveniente en el mismo año electoral discutir una alteración al proceso democrático. Claro. Pero, señores, estamos en un proceso extraordinario, planetario. Por lo tanto, las cosas que nunca sucedieron ahora suceden. Y más en este país, donde te cambian el plan de manera, y somos así, idiosincráticamente hablando, pero se entiende por qué ahora. Claro. Sí, fíjate, Karin, que el sector que más está insistiendo en que las PASO sigan vigentes es Juntos por el Cambio, ¿no? El espacio que tiene capaz mayor posibilidades de crecer electoralmente y de poder hacer una demostración de fuerza después de la derrota en las elecciones de 2019. Es decir, siempre la oposición va a querer que las elecciones sigan su curso y el oficialismo quizás sea un poco más reticente, ¿no? Josefina González, ¿qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Bien, José. ¿Vos bien? Santa Fe, ¿cómo anda? Hace calor allá, ¿no? Terrible.
Mucho calor. Nos imaginamos, claro que sí. Bueno, de todo un poco hoy tuvimos algunas definiciones del diputado Casareto, Josefina, de algunos de los temas que hay intencionalidad de que se traten en la próxima sesión, y no entra, o al menos no mencionó, la cuestión biocombustibles. Y bueno, la gente de Consenso Federal, a quien entrevistamos también, sobre todo su líder, Topo Rodríguez, nos decía que, bueno, puede haber problemas. Se está hablando ese tema en los WhatsApp del bloque. ¿Cómo viene la mano? ¿Crees que llegue el decreto del Ejecutivo para tratarse en la próxima sesión? La verdad que en el WhatsApp del bloque yo no lo vi, por lo menos. No sé qué decirte. Creo que son temas importantes que estarían buenísimo que se traten. También son temas que hay que estudiarlos, que hay que saber. No son temas que uno pueda tocar de oído, por lo menos tenés que tener bastante información, y que si es necesario tiempo para ahondar y para hacer las cosas bien, no hay problema. El punto es que podamos estudiarlo bien y saber bien qué es lo que se tiene que hacer, pues son temas muy delicados, me parece. Sí, igual es una extensión de una ley, es una extensión de un beneficio para un montón de provincias que tienen que ver, lógicamente, con el combustible vegetal. Sería una extensión de la ley. Sí, chicos. Diputada, ¿qué tal? Carolina Ramos, buenas tardes. ¿Usted preside la Comisión de Juicio Político? ¿Es así? Sí. Bueno, aprovecho para preguntarle porque durante todo el año pasado, desde la bicameral de control del Ministerio Público, se recabó material, documentación, testimonios contra la figura del procurador Eduardo Casal, y tengo entendido que todo eso fue remitido a la comisión que preside usted para eventualmente analizar un pedido de juicio político al jefe de los fiscales. ¿Cómo está ese tema? ¿Puede llegar a avanzar? Sí, yo la otra vez les había comentado, la bicameral es solo un lugar de investigación y de seguimiento de los ministerios públicos, de ambos, que siempre nos acordamos de la Fiscalía y pocas veces nos acordamos de la Defensoría, y es muy importante la Defensoría, y también hay que hacer muchos arreglos en la Defensoría. En realidad, ellos ahí es como que tienen una formalidad muy distinta a lo que es el juicio político. Nosotros, por ejemplo, en muchas de las cosas que nos pasaron, tuvimos que requerir firmas, comunicarnos con las personas. Hubo mucho trabajo administrativo para que todos esos papeles se cumplan lo que formalmente se necesita para poner en movimiento, porque es una formalidad distinta. Se entiende. Sí, claro. Josefina, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Josefina, y la información que circula en los WhatsApp del bloque, ¿están indicando sesión la semana que viene? Sí, nos habían dicho que sí. Y algunos temas, como de hecho el diputado Casareto te decía, nos adelantó algunos temas que tienen que ver con los créditos SUBA, con los monotributistas, sobre todo este periodo en el que le sube por ahí la recaudación y pasan a la categoría general. Bueno, tener atención sobre eso. Y me está quedando otro tema que había mencionado. No, eso había un tercero, ahora lo decimos. No sé, Josefina, si hay algún otro. Y la construcción. Sí. El aval para la construcción privada. ¿Se está hablando de eso? La verdad, en el chat del bloque no. Yo creo que también tiene que ver una cuestión con... Hay comisiones que están funcionando, que por ende también tienen más información que los diputados que lamentablemente no estamos en las comisiones que están funcionando. Claro. Digo, como son extraordinarias, no todas las comisiones se juntan, tienen que juntarse específicamente por los temas. También hay una formalidad bastante fuerte en esto, y eso también implica que estamos un poquito más alejados de las charlas. Claro. Pero no sé, de nuevo, no sé qué decirles con respecto a esto, pero sí se había hablado de que iba a haber sesión la semana que viene. Bien.
los temas, por lo menos en un principio, a mí no me había llegado nada, porque por supuesto todavía no está el temario, ni mucho menos. Bien. Pero... Josefina, ya tendremos tiempo para una entrevista más extensa que quiero preguntarte de la provincia, de turismo, clases, COVID, un montón de otras cosas, pero bueno, se nos termina el programa, así que te comprometemos, ya sabemos que con vos podemos contar. Gracias, Dipu, muy amable. Gracias a ustedes. Que sigas muy bien. Un abrazo grande. Señores, esto ha sido todo por ahora. Todos los días tenemos novedades, así que uno dice, no, es previsible el canal, de ninguna manera. Siempre puede pasar algo y vos te enterás acá en Diputados TV, por lo pronto, a excepción, por lo pronto, 26-27, aunque hay algunos temas que están prometidos que no estarán apareciendo. Por ahora, mañana será otro día y por supuesto toda la información parlamentaria. Chau. Y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias.